noches, bienvenidos a la Nave del Misterio. ¿Lo han escuchado? Llaman a este sonido las trompetas del apocalipsis, efectivamente. Es un término tanto alarmista, pero así se hizo célebre hace unos pocos años, empezó a surgir, nos fuimos dando cuenta de que había sido grabado en diferentes poblaciones y esa especie de zumbido, el hum o el ham, el zumbido. ¿Qué es? ¿Ondas de baja frecuencia de radio? ¿Algún tipo de emisión desconocida? ¿El propio lamento de la madre tierra? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, como queremos estar muy ceñidos a la actualidad, les contamos lo último que ha pasado. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, que Iker. Nos lleva a Marruecos en primer lugar. Pues sí, día 3 de enero, comienzos de año, y en varias ciudades marroquíes, como en Tánger, en Casablanca o en Agadir, empieza a escucharse un extraño sonido. Si quieres lo escuchamos porque parece como una sirena de un barco. Tiene un zumbido muy metálico, muy de eco sonoro especial que ya nos suena y a ustedes seguramente también les suena. Bueno, pues en Marruecos decenas, cientos de teléfonos móviles, ahora es imposible que una noticia así escape, se alarman en mitad de la noche y graban esto. Curiosamente, en días sucesivos y en diferentes puntos de Europa, el mismo sonido muy parecido vuelve a emerger. Fíjate, Iker, es curioso porque aunque en un mismo edificio, en una misma ciudad, estén varias personas escuchándolo, hay otras que no escuchan absolutamente nada. Es decir, no todo el mundo accede a estas sirenas, a estos zumbidos, a estos sonidos. Como bien decías, son de baja frecuencia y hay mucha gente que no los capta, pero hay otros que incluso pueden llegar literalmente a volverse locos porque están constantemente oyendo ese zumbido que incluso se pensó que podía ser de sus propias cabezas. Surgió una enfermedad, el tinnitus, que decían que podía ser, claro, interior, pero cuando ya los teléfonos móviles graban, los teléfonos móviles y cualquier artilugio para grabar voz, sonido, graban estos sonidos, ya han visto que no es de dentro de la persona, sino que es algo que se está emitiendo. Un día después, justamente, pues el 4 de enero, en varias localidades de Bristol, como Clifton o Westbury, se escucha también esa especie de sirena, de sonido metálico. Estamos viendo cómo abren directamente las ventanas para grabarlo. Lo escuchamos si queréis. I don't know what it is, but I'm starting to freak out a bit. Es que suena como maquinario que respira, ¿no? Exacto, Gigantesco como monstruo si la moviera el o viento, ¿no? Exactamente. Bueno, una de las teorías que se dio es Pero que no podía es un ser día de eso. viento, especialmente. No, aparte de que no hay los típicos ventiladores gigantescos que vemos cuando pasamos por las carreteras, ¿no? Que son para generar luz. No es ni siquiera eso porque se apuntó esa teoría. Ahora, los principales especialistas franceses que ya están empezando a intentar localizar estos sonidos y de dónde provienen, apuntan una teoría. Lo han llamado presión de las ondas que vibran en el suelo marino. Es decir, el suelo marino se está moviendo. Eso provoca que se genera un sonido, y ese sonido, por diversas formas de la naturaleza, llamémoslo campo, llamémoslo mar, lo que hace es amplificar el sonido que viene del interior de la Tierra y generar esos sonidos metálicos. O sea, que la idea del lamento de la Tierra igual tiene algo que ver. Hubo en Australia y en Reino Unido y en Estados Unidos estudios sobre qué pasaba con el ham, el zumbido, que empezó en Kiev sobre todo, pero es que en Bristol, en este lugar precisamente, ya tenían una vieja tradición de despertarse con este sonido, que nunca ha logrado ser identificado. Pero de repente, en Holanda, pleno corazón de Europa, piensen también que esto es incontenible, porque son las personas libremente, ustedes, que lo oyen, que salen. Esto no sale en los informativos, pero es una verdad que está ocurriendo. ¿Qué ocultará? Holanda, último lugar.
6 días después, el día 10 de enero, se grababan también sonidos extraños, extraordinarios. Como vemos, siempre son normalmente desde la tarde hasta altas horas de la noche. Yo recuerdo que a principios de año a nuestro programa nos escribieron numerosas personas diciendo en España que se estaba escuchando The Ham de nuevo. Eso sí, no mandaron ninguna grabación, con lo cual, si alguien recuerda que en esas fechas, principios del mes de enero, pudo grabar algún sonido extraño, extraordinario con su teléfono móvil, con la cámara, con lo que tuviera, por favor que nos lo haga llegar, porque en diferentes partes del mundo parece que el sonido ha vuelto a recobrar pues esa magnitud. Trompetas del apocalipsis, lamento de la tierra, maquinarios desconocidos. Hace un tiempo les contamos, Cádiz, Ciudad Real, nuestro compañero Javier Pérez Campos fue protagonista con su perro mirando y extrañadísimo ante el sonido. Decenas de vecinos que se despiertan al mismo tiempo, a veces a horas intempestivas, y ven que el suelo y el cielo, no se sabe dónde, en un lugar, en un umbral, resuena y está generando ese eco que es verdad, es sobrecogedor. Muchos identificaban esto con la famosa película La Guerra de los Mundos y con un sonido similar, pero nadie a día de hoy ha logrado resolver The Ham. Así que, por favor, vías de contacto. Si ustedes en España han escuchado, percibido algo parecido, tenemos que abrir la investigación. Hoy hablamos de virus, por cierto. Curiosísimo lo que está pasando en el Ártico, lo que se está descubriendo, virus que reviven. Hoy hablamos de un testimonio que les va a sorprender, aterrador en una academia, pero vamos a empezar con política y ovnis. Como suena, la dama más célebre en Estados Unidos a nivel político ha prometido desvelar el gran secreto. ¿Será verdad? Hillary Clinton se compromete a investigar la realidad del fenómeno ovni en el caso de que finalmente llegue al poder. La aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata mostró su determinación de llegar hasta el fondo de esta espinosa materia hace tan solo unos días, sugiriendo además que los extraterrestres pueden haber visitado ya la Tierra. Sin embargo, la ex primera dama, que también confesó que le gustaría visitar las instalaciones del Área 51, ya se había referido con anterioridad al tema. En 2007, ella misma admitió que los no identificados eran el asunto número uno en relación a las peticiones de desclasificación de asuntos oficiales que recibía su marido durante sus años en la Casa Blanca. No es la primera vez que organismos oficiales, altos cargos y otros expresidentes se han pronunciado en público en relación al fenómeno ovni. En 1960, 2 años antes de ser nombrado gobernador de Georgia, el futuro presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, fue testigo de la aparición de un ovni que irradiaba luces azules, blancas y rojas en su Georgia natal. Carter llegó a prometer que, si llegaba a presidente, no se ocultaría ningún tipo de información sobre los no identificados. Quizá, por ese motivo, nos dejó frases tan lapidarias como esta. No me tomo a broma a la gente que dice haber visto objetos voladores en el cielo. His Excellency, Mr. Ronald Reagan. En 1987, Ronald Reagan, desde la 42ª Asamblea de Naciones Unidas, dejó para la historia una reflexión que muchos tomaron como un aviso para navegantes. En ocasiones, pienso en lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias si nos enfrentásemos a una amenaza alienígena de fuera de nuestro mundo. Y yo os pregunto, ¿no está ya esa amenaza entre nosotros? En febrero de 2015, John Podesta se despidió como consejero del presidente Obama tras años de servicio. Este era su último tuit al abandonar su cargo.
Mi último día como consejero del presidente Obama. Ha sido un tremendo privilegio servir este último año a un gran presidente y al país. Mi fracaso más grande del 2014, nuevamente, no poder asegurar la desclasificación de los archivos OVNI. ¿A qué se debe el notable interés que algunos mandatarios muestran en público ante el fenómeno OVNI? ¿Simple estrategia electoral o una cuestión de seguridad nacional imposible de controlar? Esta noche, en Cuarto Milenio, analizamos qué se esconde realmente tras el gran secreto. Ya lo ven, el secreto OVNI detrás de la campaña electoral para la presidencia a los Estados Unidos. Tema de máxima importancia. Lo analizamos con dos amigos que saben muy bien de esa cara B de esta realidad. Maestro Enrique de Vicente, buenas noches. Muy buenas noches. Don Javier Sierra, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, ¿tenéis información? ¿Habéis investigado, por ejemplo, Javier, personalmente algunos casos? Pero la pregunta es directa. Hillary Clinton ha prometido esto, desvelar el enigma OVNI. ¿Qué hay detrás? Pues lo que hay detrás son muchos años de interés del matrimonio Clinton por la cuestión OVNI. Fíjate que hay una estadística que dice que durante los 8 años de mandato de Bill Clinton, donde Hillary fue la primera dama de los Estados Unidos, en 26 oportunidades, no una ni dos, 26, hablaron públicamente sobre la cuestión OVNI, haciendo declaraciones de todo tipo, vinculándolas sobre todo, y esto es un tema fascinante, a la posibilidad de una invasión extraterrestre. Es verdad que Clinton se quedó muy obnubilado cuando vio el estreno de Independence Day, igual que Ronald Reagan le ocurrió años antes con el estreno de ET, el extraterrestre, y que aprovecharon las circunstancias de la popularidad de una cinta de Hollywood como esta para hacer política o para hacer política cósmica. El cine les influyó a ambos. Sin lugar a dudas, pero hasta un punto que no te puedes ni imaginar. En el caso de Reagan, por ejemplo, él ve la película ET con Spielberg y 35 invitados más en un pase privado en la Casa Blanca, en los que está, por supuesto, Steven Spielberg, pero está Neil Armstrong también y algunos miembros del staff de la NASA, de las Fuerzas Aéreas, etc. Al terminar aquella proyección, Reagan da las gracias a Steven Spielberg y delante de todos sus invitados dice: pero aquí en esta sala hay gente que sabe que lo que se cuenta en esta película es verdad. Y lo dijo sin sonreír. Te puedes imaginar, Spielberg, que es un fan de los ovnis, se quedó como muy atolondrado. Lo que poca gente sabe es que unos meses más tarde Ronald Reagan hace un viaje para apoyar la candidatura de otro miembro de su partido, que fue el último astronauta que pisó la Luna, que fue Smith, ¿no? Jack Smith. Bueno, pues Harrison Jack Smith presentaba su candidatura en Roswell, Nuevo México. ¿Y sabes dónde dieron el discurso? Con Reagan y Jack Smith, en la base aérea de Roswell, delante del hangar 84, donde se supone que estuvieron dentro los restos del OVNI y sus tripulantes. Y eso no fue casualidad. Es decir, hay toda una serie de símbolos. Maestro Enrique, tú que ves de fondo, porque parece que es como un déjà vu, ¿no? Muchas personas se van a sorprender, importantísimas, que han tenido en sus mandos casi los designios de la gran superpotencia durante mucho tiempo, eran fans del tema OVNI. ¿Pero qué hay detrás de esto, Enrique, en tu opinión? Bueno, detrás de esto hay dos cosas que hay que separar claramente. Por un lado, es algo populista el ir a unas elecciones como candidato y decir: voy a revelar la verdad sobre los ovnis si llego al poder, y no ha dicho tanto Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los otros, Hillary Clinton ha estado ya en el meollo del poder. Primero como primera dama y luego como secretario de Estado, que es la segunda figura con mayor poder y mayor grado de conocimiento. Y sabe que no es tan fácil. Luego podemos explicar por qué lo sabe y hasta qué punto ella estuvo implicada en el intento de descubrir la verdad sobre los ovnis. Tengamos en cuenta que el 80% de la población norteamericana son tan crédulos y hasta casi tan estúpidos como yo, que creen que
el gobierno americano está ocultando la verdad sobre los ovnis. 80% 8 de eso cada hoy. 10 norteamericanos. No creo que todos sean tontos, no creo que todos sean incultos y no creo que todos sean unos crédulos. Por lo tanto, es una concesión a ese 80%. Pero por otro lado, tengo la certeza de que cuando llegue al poder, todo se quedará en agua de borrajas, salvo que por las circunstancias interese revelar la verdad, una parte de la verdad o una mentira disfrazada de la verdad al pueblo americano. Es complejo lo que te he dicho, pero todo tiene su parte, es decir, nos seguirán manipulando. Yo no creo en salvadores políticos. Obama se presentó como un salvador y bueno, ya sabemos en lo que se ha Pero quedado. ¿por qué se utiliza, Javier, el secreto OVNI como bandera de enganche? ¿Esa estadística que dice Enrique puede ser la clave? Esa es una de las claves. Otra de las claves es la situación política que en estos momentos se vive en Estados Unidos, donde prácticamente solo los exabruptos de Donald Trump acaparan la atención de los medios de comunicación. Necesitan un titular potente. Exactamente. Y de repente necesitan salirse por la tangente con una historia que llame la atención y lo ha conseguido, indudablemente. Y cuando eligen, me imagino, compañeros, historias que llamen la atención del público americano, los UFOs, ovnis, están ahí. Y hay un histórico, porque saben que cada vez que un presidente, y han sido prácticamente todos en la historia de los Estados Unidos, han hecho en el siglo XX, han hecho una declaración sobre la cuestión ovni, han acaparado los grandes titulares o la atención mediática. ¿Ha habido más presidentes que han dicho eso de voy a revelar el secreto que tenemos? Ha habido muchos que han tenido esa voluntad, ¿no? El propio Clinton, por ejemplo, cuando uno examina la Clinton Library, es decir, la biblioteca donde están todos los documentos que gestionó la administración, se descubre que hay aproximadamente unas 1000 cartas y documentos en los que la administración Clinton utiliza la ley de libertad de información para pedir que los militares desclasifiquen información. Y consiguió esa administración una desclasificación que en términos comparativos con los años anteriores es masiva. Casi 1500 documentos secretos que no habían sido nunca publicados antes se entregaron a esa administración y están ahí. O sea, lo que va a sorprender al público, creo, es cuántos presidentes, personas importantísimas en Estados Unidos, o sea, que esto es la punta de un iceberg, todos los han estado muy interesados. Todos. ¿Podríamos nombrar algunos de ellos? Se ha hablado de Carter también. Bueno, Carter vio un ovni. Vio un ovni en 1969, antes de ser presidente de los Estados Unidos, y él observó una luz extraña en el firmamento que, según explicó en un informe, le dio la impresión de que iba directamente hacia ellos y que era muy grande y, en fin, muy llamativa, que algunos han querido después interpretar como una confusión con el planeta Venus, lo que no hizo que el propio Carter se bajara nunca de su testimonio. O sea, le fastidió que le dijeran eso, ¿no? Sí, bueno, dijo, nunca he dicho que hubiera visto una nave extraterrestre, desde sino un ovni. Pero luego hay otros casos muy curiosos. 10 días antes del asesinato de Kennedy en Dallas, y tenemos la carta del propio presidente Kennedy y los documentos que lo atestiguan, pide que se le facilite acceso a una serie de informes sobre ovnis. 10 días antes. Puede ser una casualidad. No solo eso, que lo comparta con los rusos, con Khrushchev, porque él quería la paz y la conquista del espacio conjuntamente. Durante la administración Nixon, el propio Richard Nixon se vio implicado en un episodio que llegó a las páginas de algunos periódicos americanos y que muchos pensaron que era tan surrealista que no podía creerse. Y es que un actor muy famoso, un cómico muy famoso americano, Jackie Gleason, dijo que había visitado en la base aérea de Homestead, en Florida, una habitación con el propio presidente, que era amigo suyo, con el que se iba a jugar al golf, una habitación donde les mostraron a los dos los cuerpos de unos extraterrestres. Gleason hizo esas declaraciones a los periodistas, que se lo tomaron medio en broma, medio en chanza, pero su exmujer, años más tarde, cuando ya Gleason había muerto, insistió en que aquello, que él se lo contó y que siempre le había amargado la vida, ¿no? Después de haber visto aquello. Pero hay algo más. Enrique, Carter, Nixon, más allá. Reagan, Clinton, Eisenhower, clave. Todo lo que estáis hablando. No, pero Eisenhower. Pero hay una cosa. Bueno, y recientes. Es definitivo. Y mira, y recientes. George Bush Jr., George Bush hijo. Después de los atentados del 11 de septiembre, en medio de esa paranoia que se vive en Estados Unidos ante la posibilidad de un nuevo ataque, la Casa Blanca, no un lugar cualquiera, la Casa Blanca es evacuada 2 veces porque los radares del NORAD han detectado presencia ovni
flotilla, en un caso una flotilla de un ovni, en otro un solo objeto, volando en dirección a la Casa Blanca. Uno de esos incidentes tiene lugar el 20 de noviembre de 2003 y se evacúa la Casa Blanca a las 9:20 de la mañana. El otro tiene lugar el 27 de abril de 2005 a las 10:40 de la mañana y al presidente George Bush Jr. Se le mete en el búnker nuclear que tiene la Casa Blanca porque creen que puede ser un ataque. Y en ninguna de las dos ocasiones el NORAD, el Sistema de Defensa Aéreo de los Estados Unidos, supo qué eran esos objetos y por qué se desvanecieron de repente cuando mandaron los Black Hawk, los helicópteros de defensa que tiene la Casa Blanca, y vieron que el cielo estaba transparente. Pero todo lo que estáis contando, compañeros, a raíz de este reclamo, como decís, de campaña potente y que hablar de ovnis. Cuidado. Queda... Y hay, detrás de la campaña, hay algo más que no hemos contado. ¿Qué es lo que iba a comentar ahora y os iba a preguntar casi como colofón, compañeros? ¿Creéis sinceramente vosotros que conoce Hillary Clinton o esta especie de cadena de presidentes y de personas importantes un gran secreto, que es lo que se está preguntando el público ahora? ¿O creéis que, como han hecho casi todos, donde digo? Hay ambas cosas, si quieres yo te cuento algo brevemente. Lo importante es que Hillary Clinton, quien tiene detrás presionándola, es a su jefe de campaña, que es un hombre que ha tenido enorme poder y enorme información en tres de las últimas presidencias, que es John Podesta. John Podesta es un firme defensor de la libertad de información sobre los ovnis, jefe de campaña de Hillary Clinton. O sea, la gente en la sombra que luego es clave le ha puesto como condición a Hillary Clinton, para apoyarla, que por favor haga los esfuerzos por revelar la verdad sobre los ovnis. Ha sido jefe de gabinete con Clinton, con Bill Clinton, y no logró revelar unas cosas, pero no la verdad sobre los ovnis. Es lo que quiere decir, que lo han intentado a veces y se ha quedado como un experimento no acabado, Obama, ¿no? perdona, es tanto que él prologa este libro sensacional, John Podesta, el jefe de campaña de Hillary Clinton, que es ovnis, generales, pilotos y oficiales del gobierno hablan sobre las experiencias ovnis. Un asesor fundamental, estas personas en la sombra, que luego a veces salen los nombres también en España, que parece que coordinan las campañas, ¿no? Es el jefe de campaña, pero además hay un detalle extra para completar el retrato de este personaje. El último día que él estuvo al servicio de la Casa Blanca antes de empezar la campaña de Hillary Clinton fue el 20 de febrero de 2015. Ese día él hace público a través de la red social Twitter un mensaje muy sencillo, donde hace una especie de evaluación de cómo ha sido el año anterior, el 2014, y dice, entre distintos tweets que él emite, dice: finalmente, mi peor fracaso del año del 2014 es que una vez más no he conseguido la desclasificación de los archivos OVNI. ¿Qué va a pasar, Enrique? ¿Qué va a pasar después de este anuncio más o menos de voy a intentar desvelar ese secreto? ¿Va a ocurrir? ¿Veremos nosotros que en Estados Unidos por fin los presidentes hablan claramente? ¿O eso es imposible? Solo si a la élite que dirige el país y a la que Eisenhower, quien tuvo al menos, si no un encuentro con extraterrestres, que sí ha dicho, y había personajes muy importantes por medio, que al menos sí vio ovnis capturados en compañía del cardenal McIntyre en 1954 en la base de Edwards, él definía a ese gobierno en la sombra como el complejo industrial militar. Se le llamó también, por parte del ayudante de Kennedy, el gobierno secreto. Si al gobierno secreto, que es un complejo enorme, que es el que dirige el país, le interesa para seguirnos manipulando, sí. Pero en general, no. Y para todo eso está preparada Hillary Clinton. Porque ha habido últimamente el escándalo de que ha borrado miles de correos electrónicos que ella recibía en un correo privado en lugar de uno de los oficiales, como debía ser, que entre otras cosas hablaban algunos de ellos de ovnis. Es decir, para que nada se supiera. Hay mucho todavía que se nos hurta a través de la ley de libertad de información. Se libera datos con cuentagotas sobre este y sobre otros muchos asuntos, pero te daré un dato que a mí me parece fundamental. Hillary Clinton, una de las cosas que dice es que iba también a entrar a fondo en lo que hay en el Área 51, que es ese lugar mítico de Nevada, reconocido oficialmente en fechas muy recientes, ¿no? Bueno, pues para que te hagas una idea, el Área 51 es donde se han hecho los grandes experimentos aeronáuticos, de armamento, etcétera, desde la Segunda Guerra Mundial, desde antes de la Segunda
Segunda Guerra Mundial incluso, y en el Área 51 han trabajado con tecnología que viene de los nazis. Todo lo que hay relacionado con esa tecnología y con lo que allí puedan esconder ha generado que sepamos 600 millones de páginas que son alto secreto. Claro, ¿cómo no van a ser alto secreto? Claro, en esos 600 millones de páginas hay mucho sobre ovnis, sin duda. No solo sobre ovnis. Se ovnis. tiene que desclasificar. Es curioso porque en España creo que sería impensable, ¿no? Aunque ha habido muchos políticos que han tenido enorme interés y quizá un día lo repasemos, tenemos aquí precisamente un libro prologado por Javier de Gabriel Elorriaga, que es uno de los políticos españoles que ha solicitado información sobre el tema OVNI, Enrique Mújica, tantos otros, ¿no? Pero es raro, no nos imaginamos, ahora que estamos en esta convulsión política, no nos imaginamos a los principales candidatos diciendo, oigan, si me votan, voy a desvelar el secreto OVNI que hay en el Ministerio de Defensa. No sé, sería el equivalente, ¿no? Porque nadie sorprendente. Porque nadie se cree que tengan un secreto. Y sin embargo, los ovnis se sabe que han frecuentado a Franco, a Suárez, al rey Juan Carlos y a otras grandes figuras de este país. Que un día lo podemos hablar. Me ha parecido maravilloso, de verdad, compañeros. Con vosotros siempre estoy informado de lo y que no es más hemos hablado de importante. los rusos, Bueno, comenzando por Stalin, que eso hubiera sido... Pero claro, Enrique, es que la noticia era Hillary Clinton, No, hombre, Estados pero para Unidos... que no nos creamos que solo es de los americanos. Por supuesto, lo haremos en otra ocasión. Os lo agradezco muchísimo, como siempre. Ahí están los datos. Ahora ya sabemos todos, en apenas unos minutos hemos comprendido que la presidencia de los Estados Unidos y el tema OVNI, que no es ficción, han estado muy unidos, especialmente unidos. Gracias, compañeros, como siempre. Un placer. Muchas gracias a ti. Vamos a ir con noticias, pero permítanme decirles que esta noche es intensa, que también hay algo de conspiración. Hablamos de un reportaje impresionante que ha aparecido en El Mundo, que se titula Los virus que resurgen por el deshielo. Cambio climático, aparición de criaturas, porque realmente es así, que llegan desde la prehistoria, algunas de ellas, 30.000 años, y que son virus. ¿Qué reacciones va a haber, por ejemplo, con el género humano? Vamos a conocerlo. También vamos a conocer una historia tremenda en una academia, una jefa de estudios y una de las profesoras. Lo que ven es tan alucinante que van a venir a contarlo. Y yo creo que se van a quedar estremecidos como yo. Y recuerdan que la semana pasada les hablaba allá arriba de algo realmente, creo que indignante, ¿no? Lo que ha ocurrido con la policía sueca, que negó información, desprotegió a sus ciudadanos por una serie de ataques, por miedo a lo políticamente correcto, a atacar, por ejemplo, en este caso, a personas de otras nacionalidades o refugiados. El doctor Gaona va a analizarlo porque nosotros no creemos en lo políticamente correcto, en lo tabú, y vamos a ir dentro de ese mundo increíble que es la censura, en la que todos nos metemos a veces, de vez en cuando. Rompamos una lanza. Todo eso y mucho más, pero ahora, como digo, las noticias. Comenzamos el informativo con las inquietantes imágenes que se han capturado en el cielo de Ginebra, en Suiza, sobre el gran colisionador de hadrones. Al parecer, 2 turistas estadounidenses pudieron grabar cómo unas nubes se remolinaban a gran velocidad en el cielo justo sobre los túneles de investigación nuclear. De repente, un orb de luz aparece de la nada por el margen inferior derecho y comienza a introducirse en el centro del vórtice hasta desaparecer. Después el remolino de nubes parece hacer lo mismo y todo vuelve a la normalidad. Por el momento, nadie del CERN se ha pronunciado sobre este insólito fenómeno. Y de lo que parece el futuro, nos vamos hasta la antigüedad, ya que un equipo de arqueólogos de la Academia de Ciencias de Rusia ha descubierto un arsenal de la época de Iván el Terrible. Se trata de objetos del primer zar de Rusia que murió en extrañas circunstancias durante una partida de ajedrez y que ha pasado la historia por las atrocidades que cometió, como golpear a su hijo con un bastón hasta la muerte o arrojar a un príncipe boyardo a una jauría de perros hambrientos. El arsenal ha sido hallado en el sótano de una mansión arrasada por el fuego en el siglo XVI y constaba de 80 objetos que probablemente formaban parte de un conjunto de armas almacenado con vistas a una expedición militar organizada por el zar. Los arqueólogos han encontrado 2 cascos de hierro de diferentes medidas con orejeras e incrustaciones de oro y plata. Uno de ellos se conservaba en una funda de cuero hecha a medida. También se han recuperado corazas, sables, un carcaj con 7 puntas de flecha, soportes metálicos para tiendas de campaña, cazos y otros utensilios de cocina. Y en las montañas Adikea de Rusia también se ha producido un extraño hallazgo, el de 2 cráneos muy raros que se encontraban en el interior de una misteriosa maleta. Lo primero que llamó la atención de las autoridades es el maletín, que tiene escrita la palabra Aneerbe,
y se especuló con la posibilidad de que perteneciera a miembros de una organización muy secreta que se dedicaba a estudiar las fuerzas sobrenaturales y las ciencias ocultas. Se ha especulado con la posibilidad de que personas de la organización estuvieran en esa montaña buscando el oro de la Rada Kubán, que se perdió entre 1917 y 1923 durante la Guerra Civil de Rusia. Además de un mapa perfectamente elaborado de esas montañas, se hallaron 2 cráneos que no se han podido asemejar a ningún animal o ser vivo existente. En el maletín además había cerillas, un anillo y anotaciones que están siendo investigadas para ver si se logra esclarecer el misterio. Y fíjense en este objeto porque es el primero en ser creado con materiales extraterrestres. Tras varios años de investigación, al fin han conseguido imprimir un objeto con material que no es de la Tierra, sino que proviene del espacio. La empresa Planetary Research fundió un meteorito conocido como Campo del Cielo y que cayó en la prehistoria en Argentina y lo utilizó para imprimir otro objeto que representa la nave espacial Alkitt. Todo ello se hizo con una impresora en 3 dimensiones que permitirá que la investigación espacial se abarate considerablemente, ya que no tendrán que llevarse materiales para imprimir piezas, ni tan siquiera piezas para la reparación y mantenimiento de las naves espaciales o satélites. Y acabamos en la Antártida, donde se han hallado unas arañas de mar de grandes dimensiones. Los picnogónidos son animales que suelen ser pequeños. Sin embargo, en este lugar pueden alcanzar dimensiones de hasta 25 centímetros. Los animales padecen de gigantismo polar, enfermedad cuya causa es un completo misterio. Sin embargo, una de las hipótesis que se estudia es el alto contenido de oxígeno en las aguas frías. El equipo de expertos perforó el hielo marino de la Antártida para estudiar más a fondo la cuestión y recolectó estos especímenes de sitios donde las temperaturas son muy bajas. Están custodiados en lugares de la máxima seguridad, en laboratorios donde casi ningún mortal tiene acceso. Y es evidente, porque son joyas de la naturaleza. Ahora bien, pueden ser joyas letales. Estamos hablando de los virus, pero de unos virus desconocidos hasta ahora. Yo contemplo esto, fíjense, como un gran árbol, un árbol milenario, de remotísima historia, 30.000 años de antigüedad, ¿se imaginan? Y sus anillos dándonos una información. Pues pasa algo parecido. Son anillos de un tubo de hielo extraído en el Ártico. Y después, como ahora contemplamos nosotros esto, con esta tonalidad tan curiosa, la sorpresa de los científicos. Se han encontrado virus gigantes, virus con nombres que ligan inmediatamente con el misterio, como el Pandoravirus. Repito, virus gigantes, propiedades desconocidas, virus que han vuelto a la vida después de 30 milenios de hibernación. ¿Estamos preparados para asumir la vuelta, la resurrección de esos virus? ¿Qué va a pasar cuando en zonas del planeta estos virus vuelvan a tomar posesión de lo que era suyo? Ciencia ficción, ¿verdad? Pues no, absoluta realidad. Y con científicos e investigadores vamos a descubrir qué está pasando realmente. Porque ustedes ya habrán caído en la cuenta. Algo está ocurriendo allá arriba en los polos. El cambio climático, el deshielo, la reducción de esa gigantesca masa blanca está haciendo emerger a estos peligrosos enviados, los nuevos virus. Algo está pasando, que duda cabe. Un increíble reportaje. Los virus que resurgen por el deshielo. Y de verdad, digno de una novela,
Lo que pasa que es pura ciencia y está ocurriendo. Queremos saber más claves, porque todos conocemos los virus, todos creemos saber algo de virus, todos, casi todos, desconocemos los virus, que son realmente a veces enigmáticos en su comportamiento, y sobre todo cuando vemos que hay criaturas, entre comillas, que emergen, que pueden emerger de tiempos remotísimos. El autor de ese reportaje, Juan Carlos de la Cal, compañero del Mundo. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Espectacular, ¿eh? Gracias. Da un poco de miedo también, sinceramente, pero igual no está justificado. Igual es la pura naturaleza. Ahora nos cuentas. Porque el que nos ha dado miedo, entre comillas, claro, es Manuel Martínez, profesor, Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, Universidad de Alicante, porque nos he traído algo, pues para que no solo haya atrezo, casi ligado con lo que es el concepto de la ficción y los virus, sino para que haya realidad. Y te lo agradezco muchísimo, Manuel. Gracias. Un placerito estar aquí. ¿Qué tienes aquí? Bueno, aquí he traído 2 tubos reales. Aquí tenemos 2 virus. De hecho, aquí hay 5 millones de virus en este tubo. Y en este otro tenemos 500 millones de virus. Que por eso ¿vale? quizás está un poco más enturbiado. Este es un poco más turbio, ¿vale? Está un poco más enturbiado, pero bueno, se puede apreciar. Por la densidad de la cantidad que probablemente hay. por la densidad, ¿vale? Aquí hay 100 veces más que aquí, ¿vale? Pero estamos hablando de 500 millones o 5 millones solo en apenas unos mililitros de agua. Y me lo traes porque quieres demostrarme, yo creo que también un poco la cualidad esa de... Es algo invisible, es algo... Realmente es algo invisible, es decir, un virus es probablemente la forma, podemos decir, el microorganismo más sencillo que existe. Es extremadamente simple y luego es extremadamente pequeño, tanto que obviamente aquí hay 5 millones y nadie puede apreciar que aquí hay algo, ¿vale? De hecho, si lo abrimos, podemos abrirlo y aquí hay 5 millones de virus, inocuo, pero ¿no decías, inocuo, ¿no? Y esto de hecho son 5 mililitros del mar Mediterráneo. Y en el mar Mediterráneo es un mar de bacterias y virus. Y tenemos 5 millones, 10 millones por mililitro. Y nadie tiene miedo cuando va al mar. Claro, pero la idea que tenemos, y en cuanto han visto los tubos aquí compañeras del equipo y ha habido un rechazo, efectivamente la propia palabra, incluso trasladada al mundo de la informática, es algo agresivo, es algo nocivo. Correcto, siempre tiene un estigma negativo el virus. Pero de hecho tenemos que pensar que cuando alguien va al mar a bañarse, se está bañando en un mar de virus. Hay miles y miles de millones de virus y no pasa nada. Y nadie ha pasado nada. Y entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que, como decía, tiene un elemento de novela. Juan Carlos en su reportaje, su investigación nos lo mostraba. Había una fotografía, yo creo que es espectacular, ¿no? Y se habla de unos nombres, virus gigantescos, ¿no? En el deshielo. Y que están descubriéndose ahora porque precisamente el mundo está cambiando y los hielos están cambiando. Claro. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando lo que ya todo el mundo está viendo desde hace tiempo, desde sus casas, que llueve menos, o en sitios llueve más, que hace menos frío o que hace más calor. Está pasando que en este caso concreto, que es con el deshielo, el fenómeno que está aconteciendo en todos los glaciares, las montañas, el mundo, pues la Tierra, de alguna manera, las montañas, como si fuese un legado, una especie de maldición, de metáfora, ¿no? Casi natural, está mostrando lo que antes estaba congelado, que no se veía, pues ahora, por un 10, un 20% menos de hielo que en la actualidad hay sobre la Tierra, pues está arrojando muchos misterios, muchos secretos y cosas que antes ocultas que ahora se están viendo, ¿no? Juan Carlos, ¿y a ti de lo que te ha llamado más la atención? Porque hay varias imágenes. Claro, luego hablaremos con un especialista científico de eso, de los virus gigantescos o virus, si pueden, algunos les han llamado, lo contaba esto en el artículo, virus Frankenstein de alguna forma, ¿no? ¿Qué supondría que eso volviese? ¿Será tan fácil? ¿Es muy de novela o no? Ahora lo comentamos. Pero ¿a ti qué te ha llamado la atención especialmente? Porque hay algunos cuyos nombres también resuenan a misterio y a ecos, ¿no? Pandoravirus. Claro. Y lo que nos llega en muchas noticias, y a veces tú sabes, se queda ahí, es, vaya, bajo el hielo va cediendo, surgen estos códigos de información de enfermedades, virus antiquísimos, contra los que quizá no tengamos ningún tipo de protección. Es lo que al público le llega, ¿no? Claro. Hombre, cuando comenzamos estas series fue una serie de reportajes que queríamos hacer de cara a la cumbre de París, de cambio climático, en el periódico, en el mundo, sobre consecuencias palpables. Entonces nos fuimos a un pueblo en los Alpes italianos donde hubo una batalla en la Primera Guerra Mundial, batallas tremendas. Y con el deshielo estaban apareciendo cadáveres de soldados, cartas de que ellos tenían y demás. Y ahí nos contaron esta historia de los virus que estaban descubriendo, que habían descubierto en el Ártico.
El Ártico, sabemos que si la temperatura media del mundo ha aumentado más o menos, ha dicho 0,7 grados, en el Ártico son 3 grados más. Entonces está el permafrost, que es la capa, que es la capa de subsuelo, es la mejor nevera del mundo, ¿no? Entonces estos científicos lo que buscaban era reconstruir en el año 2000, buscaban muestras de virus o de ADN para reconstruir plantas y la flora que había en esa época, en hace 30.000 años. ¿Qué pasó? Se encontraron que de repente con este virus gigantesco, ¿no? Que no es que... porque todo en esa época era muy grande, ¿no? Los virus, los animales, las plantas, ¿no? Entonces, al estudiar este virus, el sueño en aquella época, en el año 2000, estamos hablando de hace 14 años, que no es tampoco tanto tiempo, ¿no? Era a ver si el sueño era si fuese posible, si sería posible reactivarlos. Y han tardado 14 años, que son el año 2014, cuando cuando hablamos con la Chantal, la doctora de la Universidad de Marsella, cuando empezaron no tenían mucha confianza y tardó el virus solamente 12 horas en reaccionar, ¿no? ¿En 12 horas? En 12 horas. ¿Ese virus que llevaba muerto, congelado, cuánto tiempo? Pues 30.000 años. 30.000 años. Ahí... Y que era completamente desconocido, o sea, era una criatura no invitada, digamos, ¿no? Exactamente, era un virus que no... sobre todo el doctor ya no lo dirá con más exactitud, pero era tan grande que ni se lo esperaban, ¿no? Era casi un tamaño de una bacteria. Y que es el que... digamos, sale en la portada de tu reportaje, que algo tan sencillo, entre comillas, pero es que el profesor nos lo dirá, ¿no? Pero si uno detecta que dices, ostras, esto no me gustaría a mí tenerlo muy cerca, no sé, nos hemos acostumbrado a que esto significa algo. Hay una especie de óvalo, una especie de boca, 30.000 años y a las 12 horas vuelve a la vida. ¿Qué puede pasar? Que es lo que todo el público quiere saber. Es decir, estos hallazgos increíbles, porque es como arqueología bajo el hielo. Y están surgiendo, como dice Juan Carlos, cuerpos, cartas, recuerdos. La Primera Guerra Mundial, pero vas más hacia el norte y las capas son más antiguas. ¿Qué puede pasar con todo esto? ¿Cómo lo veis los científicos? Realmente es verdad que en microbiología y en biología el riesgo cero no existe. Pero sí que es verdad que hay que intentar transmitir que a pesar de que el riesgo cero no existe, es bastante improbable que realmente algunos de estos virus realmente causen algún tipo de pandemia o epidemia, algo realmente grave, ¿no? Tenemos que pensar que la mayoría de virus que están en el mar congelados o en las zonas como el Ártico, el Antártico, la mayoría infectan a bacterias. Es decir, son virus que infectan bacterias y no organismos superiores, como entendemos, pues ballenas, humanos, etc. Por tanto, es verdad que se está descongelando. Es verdad que está... Eso porque ha habido mucha controversia también, de que sí, de que no. Es un hecho. Ningún científico en su sano juicio... Yo creo que hoy en día ya, esto hace unos cuantos años había un debate, pero cada vez más ya hoy en día es un hecho, que nadie discute. Y es verdad que se están diseminando nuevas bacterias, nuevos virus, que estaban obviamente ahí congelados durante muchos años. Que de ahí podamos traducir a que realmente pueda ser un peligro muy importante para la humanidad, yo creo que no. Claramente no, hay que decirlo, pero es verdad que el riesgo cero... Nadie puede poner la mano al fuego que algo... ¿Y qué sabemos de estos en concreto, por ejemplo? De estos Pandoravirus o del Fitovirus siberianus, de tamaños que os han dejado absolutamente desconcertados, yo creo, ¿no? Hay que pensar que un virus es extremadamente pequeño, invisible al ojo humano, invisible a un microscopio convencional que todos tenemos en la mente, y en concreto estos virus son extremadamente grandes. Es algo inusual, tan grandes como una célula. El hecho es... sorprendente es que se mantengan tanto tiempo. 30.000 años. O sea, la época de las cavernas, la época de Altamira, más allá, eso estaba ya ahí y ha vuelto a la vida. Bueno, que hay un debate también entre qué está vivo y qué no, pero ahora nos lo cuentas. Realmente hay un debate y no está cerrado. ¿Todavía? Es decir, no sabemos si los virus son organismos vivos o están muertos o son seres inertes. Es un debate muy interesante. Buenísimo. Y probablemente es como casi una religión. Tenemos científicos que opinan una cosa y de hecho otros científicos que opinan otra. Y yo personalmente, sinceramente, incluso hay otros que no lo tenemos ni siquiera claros, si está vivo o muerto, lo cual es fascinante. Qué bueno, como es fascinante, en este repaso, y que yo espero contar con estos amigos que tienen mucha información de muchos temas, y contado de esta forma tan sencilla, lo agradezco a los dos, porque no es fácil, para que yo me entere, siempre lo digo, lo primero. Pero fíjense, en la investigación de Juan Carlos aparece un camposanto, un cementerio, Alaska. Un lugar del que hemos hablado en muchas ocasiones, hemos intentado transmitirles su soledad con aquel especial, ¿no?, del querido Félix Rodríguez de la Fuente. Pues en Alaska, y quizá no muy lejos, ¿no?, del lugar del impacto donde pereció en estas circunstancias Félix, hay un cementerio
que tiene una clave interesantísima. La clave nos llevaría a uno de los virus, estos sí, más letales que hemos conocido, ¿no, Juan Carlos? Exactamente, el virus, el H1N1, ¿no? El virus de la gripe española, ¿no? El caso es que este hombre, John Hultin, era un estudiante de último año de su carrera de medicina y estaba buscando un motivo para hacer su tesis. Y entonces un profesor, estamos hablando de principios de los años 50, comentó la posibilidad de poder resucitar un virus. Estamos en aquel contexto. En los 50. En los años 50, si se rescataban de los cadáveres congelados, bla, 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 bla. Entonces el profesor comentó un caso de que había en una comunidad de inuits, de esquimales, en el norte de Alaska, en el último pueblecito de Estados Unidos, en la frontera casi con Rusia, ¿no? Que se llama Breivik Mission. Entonces en ese pueblo pues llegó en Primera Guerra Mundial, una patrulla de soldados llegó allí, estaban contaminados o estaban incubando el virus de la gripe, y en prácticamente menos de 2 días murieron 7 esquimales. Murió el 80% de la población, pero en esos primeros 12 horas murieron... o sea, que era un virus fuerte, poderosísimo, ¿no? De hecho, el virus de la gripe española dicen que en aquella época provocó más muertes que la propia contienda, 50 millones de muertos, ¿no? en esos años. Que el virus fue más letal que las armas. Que la propia guerra, incluso. Exactamente. Entonces, esta gente, los inuits, los supervivientes enterraron a sus muertos en un cementerio local que tenían, posteriormente una cruz enorme. El profesor fue allí, pidió permiso, se ganó la confianza de los inuits, consiguió desenterrar de las tumbas unos cadáveres, tomó unas muestras, las llevó a su laboratorio, de nuevo al interior de Estados Unidos, e intentó reactivar el virus. Estamos hablando de un hombre joven de 25 años, 26 años. No consiguió reactivarles en su momento, pero bueno, consiguió el doctorado y consiguió hacer la tesis. ¿Qué pasó? 40 años después, las Fuerzas Armadas norteamericanas hicieron lo mismo. Mandaron una expedición para conseguir en otro lugar conseguir muestras. Están buscando si era posible reactivar las muestras de la viruela, de la gripe española. Y publicaron la revista en Science, la revista científica, y hablando que habían estado a punto de conseguir reactivar esas muestras, pero que no lo habían conseguido porque se había acabado la materia prima. Entonces el doctor Hultin se puso en contacto con el director de este otro estudio y juntos fueron a tomar muestras de nuevo a la misma tumba. O sea, el chaval de 25 años con 75 vuelve a volver a esos cadáveres. En los años 90 vuelve allí, desentierran, ya se había tenido un poco más de conocimiento. Entonces uno de los cadáveres que no había tocado la otra vez era una mujer muy obesa, y con lo cual tenía más posibilidad de tener alguna muestra en su interior. Cogió las muestras, se las entregó al profesor y juntos consiguieron de alguna manera secuenciar o sacar el ADN de este virus, y ahí se sabe ya que era una mutación que procede de las aves, que infectó al ser humano a través de una mutación. Se sabía toda la historia. O sea, que uno de los virus más letales de la historia, llamado gripe española, logra, entre comillas, resucitar gracias a esta doble intervención. 50 años de paréntesis y con el ejército americano ahí. Claro, entonces no me extraña que muchos escritores de bestsellers, conocemos unos cuantos que han tenido gran fama metiéndose en el tema vírico, porque sigue habiendo ahí un terror, yo creo que al invisible, evidentemente, ¿no? La vulnerabilidad. Tenemos todo tipo de comodidades en nuestro mundo, las armas, los conflictos, estamos viéndolo ahora, ¿no? Son como evidentes, pero nada más terrible para el ser humano, creo yo, que este enemigo invisible. Y tú, doctor, decías, es muy importante, que quizá el bioterrorismo, esa palabra que siempre la tenemos por ahí, que ahora vuelve a salir, ese sí que es el gran temor que puede ocurrir, ¿no? Que no es tan difícil quizá manejar este tipo de elementos, este tipo de reacciones, ¿no? Realmente, en el panorama actual en el que vivimos, es un escenario, podríamos decir, plausible. Y es verdad que hay un miedo real, porque efectivamente varios investigadores, a nivel nacional, en Estados Unidos, han recalcado que hay que realmente intentar custodiar realmente este tipo de virus. Obviamente este es absolutamente inocuo. Claro, pero hay otros que no. Pero hay otros que no. Entonces es extremadamente importante custodiar este tipo de tubos
digamos, dentro de una cadena absolutamente de alta seguridad. ¿Qué sería lo más peligroso en el aspecto de nuevos hallazgos? ¿Que surgiera algún tipo de virus en estas expediciones al Ártico? Bueno, realmente estábamos hablando antes en Camerino, comentando que obviamente el cambio climático es verdad que es un hecho y ya hay muchísimos artículos científicos que ya claramente contrastan que algo está cambiando en el planeta, ¿no? Y por ejemplo, le estaba comentando aquí al periodista que no solo nos debe preocupar en este caso, bueno, esto es a mi manera de ver casi anecdótico, este virus gigante, es verdad que ejemplifica mucho, pero por ejemplo, algo muy real que reputados científicos americanos como la doctora Rita Colwell han comentado es cómo puede cambiar epidemias de cólera por el cambio climático, es decir, por el calentamiento global, la bacteria, digamos, causante del cólera, que es Vibrio cólera, habitualmente vive en zonas, digamos, con una temperatura adecuada para su vida. Si aumenta la temperatura del mar, puede propiciar que esta bacteria, digamos, prolifere en zonas donde habitualmente no era tan, digamos, proclive a producir epidemias. Esto puede ser un hecho, y esto lo han recalcado, publicado científicamente, y esto podría ser un peligro real. Es decir, se está trastocando el ecosistema del planeta, sí, clarísimamente. Que aparecieran, digamos, epidemias de cólera donde antes era insospechado encontrar que a lo mejor, pues esto no... Y obviamente una causa es el aumento de temperatura del océano. O sea, está interrelacionado completamente, por ejemplo. Se está cambiando un poco el puzzle planetario. Hay quien dice, sería otro tema, ¿no?, en qué parte hay culpa del ser humano o no. Y claro, estos habitantes invisibles de la naturaleza, tan pequeños, tan poderosos también en ocasiones, tan desconocidos, también mueven sus piezas, como ahora está ocurriendo. Hemos intentado hacer una mera aproximación a raíz de este maravilloso artículo. Nuestra felicitación, los virus que resurgen por el deshielo, que haya muchas más investigaciones, que nos ilustréis con nuevos reportajes y que a nivel científico, pero con clara vertiente divulgativa, podamos aprender más. Os lo agradezco muchísimo a los dos, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias, la próxima. Y los botes inocuos, repetimos, inocuos, para que no digan que hemos traído aquí inocuos. material. Absolutamente inocuos. Muchas gracias, compañeros, a los dos. Hasta la próxima. Un placer. Vamos con nuevas historias. Yo creo que esta es insólita de verdad, en el sentido de que no la conocíamos, sinceramente, no la conocíamos. Yo podría contarles, hice un comentario hace mucho tiempo, sobre la propia estructura de los virus, que eso quizá otro día podemos comentar, lo que es increíble, o sea, parece ciencia ficción, y está pasando, y está ocurriendo, y puede estar dentro de nosotros. Desconocemos tantas cosas, como decía Sócrates, solo somos conscientes de nuestra ignorancia. Vamos con más cosas, Mundo Insólito. Comenzamos nuestro mundo insólito con una imagen de fin de año. Fiesta en Viena. Unos jóvenes celebrando, incluso bailando, el Danubio. Y de repente cohetes. Con tan mala suerte que cuando tiran el cohete impacta con un objeto volante no identificado que a su vez emite un rayo y que todos se quedan asustados porque no saben qué ha pasado. De repente estaba pasando por allí un platillo volante, el fuego artificial le da y también un rayo a la vez, o emite él el rayo. El caso es que había algo volando que impacta el cohete contra él y que eso o se deshace en el aire y cae en 1000 fragmentos, o tiene que haber algún resto de ese supuesto UFO. Nos vamos hasta un cementerio en el Reino Unido. Un fotógrafo decide ir por la mañana, 8 de la mañana, porque la verdad que hacía mucho frío, la niebla, el cementerio. Quiere captar una imagen impactante y sin saberlo la capta. Cuando mete las fotografías en su página, de repente la gente le empieza a escribir. Ha fotografiado una especie de ser, de jinete, con el caballo y todo, ¿eh? La persona montada arriba, el caballo justo detrás de las tumbas. Pero es que le empezaron a escribir muchas personas diciendo que sus hijos, niños pequeños, de 2, 3 años, precisamente cuando iban a este cementerio, parecía que acariciaran algo, como un caballo. Y otros que incluso habían visto un jinete por allí merodeando detrás de las tumbas. Bueno, que las cámaras han conseguido captar un fantasma. Y acabamos con un puma. Un puma que fue cazado porque la verdad es que había matado cerca de Idaho varios perros. Entonces estaban ya los cazadores intentando capturarle y lo que hicieron fue matarle. Y se dieron cuenta que era un puma con una malformación tremenda. Parece que tiene
otro hocico, otra boca, incluso con bigotes, con dientes en la parte posterior de la cabeza. Los zoólogos, los veterinarios que han visto esta imagen, dicen que puede tratarse de dos cosas, o bien de un gemelo que podía estar en el útero materno creciendo con él y que no llegó a desarrollarse, pero quedó como pegado a esa parte de la cabeza, o bien que puede ser un tumor que a veces cuando crece hace que crezcan también pelo, dientes. El caso es que, como ven, las imágenes son impactantes, una segunda boca en la parte de atrás de la cabeza, una malformación genética, pero es muy raro que vivan estos animales y aún así este puma ya tenía bastantes años. Momento para la mente colectiva, yo creo que más apropiado que nunca, ¿no? Porque han pasado una serie de fenómenos que son dignos de análisis del doctor Gaona. Qué bien lo pasamos en la presentación de su libro El Límite, que ya es un bestseller, porque se lo merece y porque es un valiente, aunque hoy necesito un poco su ayuda. Doctor Gaona, bienvenido. ¿Qué tal, Iker? Gracias, felicidades, enhorabuena por el éxito. Muchas gracias. Impresionante, un doctor español, ustedes ya lo saben, investigando en las fronteras, en el umbral, en el límite, y vuelve a ser un éxito. Me alegro, de verdad, y él lo sabe de todo corazón. Es verdad que esta misma semana, y nosotros teníamos pensado este tema, el tema de las agresiones en Colonia y otros puntos de Europa, y sobre todo en Suecia, y el silencio de la policía sueca, repetimos, ante el miedo, yo no sé si a quedar mal, a lo políticamente correcto. Hice un comentario, y la verdad es que en 10 años nunca ha habido un eco similar a este comentario. Y voy a ser muy sincero, y no quiero tampoco darle muchas vueltas. Yo me he quedado muy sorprendido, porque procuro ser honesto, procuro ser libre, que igual es lo extraño, no lo entiendo, y decir algo que me parece hasta de perogrullo. Y sin embargo el eco me demuestra que algo pasa, que no es habitual. Yo lo que decía es que me parece increíble que alguien como la policía sueca oculte información porque afectaba a grupos concretos, en este caso de extranjeros, inmigrantes, de refugiados, porque eran los datos concretos, que me daría exactamente igual que fuesen otros. Pero esto es lo que motivó un silencio, miedo a quedar mal. Y como muchas veces hablamos de la censura de lo políticamente correcto, era un caso palmario. Ahora el impacto, las adhesiones, es verdad que las agradezco, Le agradezco todos los ánimos, todo el apoyo, pero tampoco soy yo portavoz de nada. Comentaba una noticia. Doctor, yo no sé qué análisis puedes hacer tú, que sabes mucho más de la mente colectiva que yo. ¿Por qué se ha convertido en la noticia prácticamente de la semana el humilde comentario de un periodista ahí arriba hablando de algo tan lógico, ¿no?, que es quejarse y decir, hombre, esto no puede ser. No se puede ocultar información porque afecta a grupos más sensibles. Efectivamente, además, lo has dicho bien, no es una cuestión de opinión, sino de información, de transmisión de la información. En muchas ocasiones yo creo que padecemos el efecto del rey está desnudo, ¿no? Todo el mundo no se atreve a quedar en un momento dado en alguna posición o dar su opinión y sigue simplemente esa corriente, ¿no? Y de repente hay alguien que dice, hey, es que esto está sucediendo. Y en ese instante, como una verdadera bola de nieve, se empiezan a agregar personas porque hay una sensibilidad muy particular hacia este tipo de temas. Y además hay otra cuestión, creo que es, y lo debemos de subrayar, no es tanto una cuestión de nuestra opinión, para nada. Es una cuestión de información. Es decir, somos una correa más dentro de esa rueda de transmisión para que la persona pueda realmente saber qué es lo que está sucediendo. Pero doctor, por tanto, yo decía, la censura de que no queremos quedar mal nunca, que nos da miedo quedar mal, que nos da miedo ir en contra de la opinión mayoritaria. La reacción, que esto sea un escándalo, que esto sea sorprendente hasta para los compañeros de todos los medios, significa que la anomalía es hablar con esa libertad. Entonces se cumple un poco la profecía, ¿no? Sí. Nos estamos sumergiendo en una especie de dictadura de lo políticamente correcto. Es decir, yo mismo soy familia de emigrantes, emigré en un barco de carga a Sudamérica cuando era niño con mi familia, huyendo justamente de la política que existía en España. Allí caímos años después con Pinochet. Es decir, sé en primera persona realmente qué es la imposibilidad muchas veces de poder hablar o de poder hablar con naturalidad, muchas veces incluso hasta con las personas más cercanas, ¿no? El debate, ese debate libre en el que uno puede estar equivocado, pero puede haber otra persona, evidentemente, que te lleve con toda la educación posible la contra. Pero en esto lo que se está dando es una especie de, literalmente, complicidad. Es decir, eso que se veía antiguamente en las películas, de que uno se pegaba un codazo al otro cuando traspasaba esa línea roja,
que en un momento dado ya no era lo políticamente correcto. Y eso ha estado sucediendo también en Escandinavia desde hace un montón de años. Hasta el punto que, por ejemplo, bueno, es una investigación en profundidad. Sí, llevo muchísimos días. La verdad que este es un tema que me interesa mucho. Hace días y semanas que estoy con esta historia. Pero, por ejemplo, hace pocos años, Ann-Kristin Rode, la jefa de la unidad de crímenes violentos de Oslo, decía al New York Times, no es un periódico liberal, que no creo que sea sospechoso para nada de tener una tendencia política, justamente de lo contrario, ¿no? Decía claramente, y estoy informando, no opinando, abro comillas, existe una clara conexión estadística entre el aumento de la violencia sexual y el aumento de la inmigración desde países donde la mujer apenas tiene un valor por sí misma. Ese año, el 2011, se habían producido en Oslo 41 violaciones. Ni uno solo era noruego. Es decir, esto viene de atrás, de hace tiempo, en el que se ha ido silenciando. Son noticias tremendamente graves que, por el contrario, no han tenido una repercusión. ¿Por qué? No ha tenido una repercusión porque es políticamente incorrecto, porque hemos estado jugando una doble baraja. Vamos a ser sinceros. Hasta hace pocos meses, por no decir semanas, estábamos hablando con toda libertad de ciertos países donde se hacía la ablación genital, se acosaba, como en la plaza de Tahrir, en el Cairo, a las mujeres. Una conocida periodista norteamericana, Lana Logan, por ejemplo, que fue prácticamente violada delante de las cámaras por una turba enfervorecida. Y de repente como que todo pasa a un segundo plano. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede, desde mi punto de vista, es que hay entidades, hay grupos, que lo que quieren no es que estemos informados, no es que pensemos, sino que creamos. Literalmente creamos. Porque el pensamiento, de alguna manera, va a perturbar nuestra línea inteligente de llegar a conocer qué diablo está pasando. Por ejemplo, en Noruega han cogido más o menos, dentro de cabe, el toro por los cuernos. Y han realizado una serie de escuelas, en Stavanger, por ejemplo, en Ludme, para emigrantes, porque, vamos a ser claros, muchos de ellos vienen en ocasiones de países, justamente como dice la policía noruega, que no tienen una cultura, y no estamos hablando, cuidado, eso que quede claro al telespectador, no estamos hablando de raza, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de color de piel, lo que estamos hablando es de cultura. Seamos claros, en Europa nos ha costado muchísimos años, por no decir décadas, ir ganando este tipo de valores en nuestra sociedad. Y de repente, no seamos ingenuos, una persona es literalmente trasplantada en ocasiones de algún profundo país africano donde existe, por ejemplo, la ablación genital. Uno de los, por ejemplo, de las personas entrevistadas por el New York Times en Noruega decía, yo es que cuando llegué creía que todas las chicas que llevaban minifalda eran prostitutas. Evidentemente, la conducta que tenían él y sus compañeros era pues totalmente deplorable, ¿no? Pero ¿por qué se esconde? ¿Por qué de repente... Esa es la clave, doctor. Incluso algunas asociaciones que hasta hace semanas, no son años sino semanas, defendían este tipo de cuestiones en relación por supuesto, a los valores del feminismo, a los valores en un momento de la igualdad, de repente como se echan para atrás y nos ofrecen un silencio prácticamente absoluto. Es verdad que las violaciones, desgraciadamente los abusos sexuales, las agresiones sexuales son una noticia casi a diario en muchos países de Europa. Incluso, por ejemplo, en Suecia se dice que se ha aumentado un 1000 y pico %. Bueno, también hay que tomar esas cifras un poco con pinzas, porque por ejemplo, en Suecia desde el año 2005 se ha ampliado el concepto del delito sexual, evidentemente, y también hay muchas más denuncias, como es lógico, ¿no? Pero ¿a quién le interesa en un momento determinado silenciar este tipo de cosas? Esa es la clave, doctor. Vamos a ver. Pensando en libertad, como siempre hemos hecho, me decía mucha gente que gracias a los temas que tocamos tenemos esa libertad. Pero que claro, estamos tocando temas de una amplia sensibilidad global, digámoslo así, porque nos interesan. Porque esto no es de ahora. Cuarto Milenio, en el programa 1, hace 10 años, yo hablaba del fenómeno conspiración. La conspiración del silencio es una de las grandes conspiraciones. La conspiración del silencio, pues imagínate, por ejemplo, para muestra un botón lo que sucedió en estas últimas semanas en Suecia.
el 9 de enero, es decir, hace prácticamente unos días nada más, ¿no? Un periódico bastante conocido en Suecia, criticó al Dagens Nyheter, uno de los principales periódicos que existen allí, porque al parecer este último periódico tenía información acerca de lo que había sucedido este verano en ese famoso festival que se llama We Are Stellen, donde muchísimas chicas, y muchas de ellas, esto es aún más grave todavía, menores de 15 años, habían sufrido abusos sexuales. Bueno, como existió esta denuncia por parte del primer periódico, el día 10, es decir, al día siguiente, este periódico sueco, el Dagens Nyheter, publicó un artículo en el que comenzó a lavarse las manos, diciendo, no, había sido la policía realmente quien había ocultado la información, que ellos no tenían nada que ver. La cosa llegó a mayores incluso, y entonces en ese momento el sindicato de periodistas noruegos, estoy hablando de estos últimos días, ha intervenido a través de su periódico, el Journalisten, porque ellos tenían información de que una periodista de este periódico que había ocultado la información, una tal Hanne Jøller, había tenido mucho interés el verano pasado cuando había escuchado que las violaciones habían existido y se habían repetido además respecto al 2014. Ha habido la policía, sí estuvo muy interesada en este tema, pero cuando la policía le dijo, oye, te tenemos que decir que prácticamente todos son inmigrantes, particularmente eran kurdos y afganos. Entonces cogió y enterró la noticia, cosa que evidentemente desde el punto de vista ético profesional del periodismo, quizá tú sabrás más que yo, Iker, de eso, no es lo más recomendable, evidentemente. Enterró, ¿no? que es la enterró. frase, ¿eh? Enterró la noticia porque iba en contra de una dinámica de corrección política. Efectivamente. Pero cuando saltó, y el detonante ha sido justamente las agresiones en Colonia, se comenzaron a conocer pues un montón de cuestiones. Por ejemplo, en Malmö, en Suecia, también había habido abusos sexuales, y en muchísimas otras ciudades. Hasta el punto que el primer ministro sueco, Stefan Löfven, lo digo esto porque muchas veces parece como que en España somos muy vanguardistas, ¿no? Bueno, hay sitios más vanguardistas que nosotros que vienen de vuelta en un momento dado de esa corrección política, o por lo menos se están dando cuenta. Han aprendido, ¿eh? Han aprendido, ¿no? Stefan Löfven, el primer ministro sueco, es decir, no estamos hablando de un partido determinado extremista ni nada de nada, ha hablado justamente, prácticamente hace 72 horas, de que aquí había existido una doble traición. Por un lado, la policía sueca de Estocolmo haber escondido este tipo de cuestiones, y en segundo lugar, por luego haberlo negado, hasta que finalmente se había destapado todo el pastel. Doctor, por último, la mente colectiva va para mucho, evidentemente, y en esta semana de polémica más, con nuestro asombro, ¿no? Y con nuestra necesidad de seguir contando el mundo que vemos, porque para eso confían también en nosotros, repito, sin ser estandarte de nada, simplemente periodistas que se fijan en cosas y que las conspiraciones son de todo tipo. Yo ya lo decía, algunas son tan profundas que generan sarpullido porque están tan insertadas, que no son exóticas, lejanas. ¿Quién llegó a la Luna? Las Torres Gemelas, el Anunnaki, que me parece muy bien, pero es que hay otras que son cotidianas, que nos influyen permanentemente, y esas hasta los conspiranoicos les dan miedo. ¿Por qué tememos a la corrección política? ¿Por qué tememos quedarnos fuera, doctor? ¿Por qué nos da miedo a todos, en el fondo, dar un pasito más allá, aunque sepamos que están dando información y que es información real? Y que es justo contarlo. Sí, desde el punto de vista psicológico, habitualmente tendemos a tener una misma, más o menos, ideología, a refugiarnos en un grupo para sentirnos de alguna manera protegidos. Pero el dar ese paso adelante exige pensar, exige dejar de creer, exige en un momento dado, y yo creo que ahí nuestros telespectadores, nuestros seguidores tienen que comenzar a elegir alguna vez en su vida, ¿no? ¿Quieren seguir alienados? ¿O por el contrario quieren comenzar a pensar? Y si quieren comenzar a pensar, con toda modestia, yo les recomendaría que se involucren en la investigación, que lean, que investiguen y que no crean a nadie, ni siquiera a nosotros. Aunque van a recibir, evidentemente, la respuesta contraria. Tienen que asumir que eso va a ocurrir hoy en día. Yo me atrevería a decir, y esto es tremendo, que muchas veces, cuando he ido a algunas otras mesas de debate, parece mentira, y esto es tremendo para ustedes, señores telespectadores, lo que se habla durante la publicidad, la diferencia que hay cuando está la luz roja de la cámara encendida arriba. Doctor Gaona, a mí me gusta mucho estar con un valiente. Bueno, esperemos sobrevivir a esta ola. Gracias, doctor, gracias. Evidentemente nos encontramos en un mundo prodigioso, nunca hemos tenido tanta información en la palma de la mano, y al mismo tiempo que se puede investigar, como ha hecho el doctor Gaona, al mismo tiempo que tenemos el universo casi en la palma de la mano, al mismo tiempo los temores, al mismo tiempo las ideas preconcebidas más poderosas que nunca,
al mismo tiempo tanta libertad, ¿para qué? ¿Para seguir siempre al rebaño? En fin, vamos con más cosas. Misterio 4.0. Nuestra nave digital, que se dirige a un lugar de eterno misterio, eterna conspiración, eterna leyenda o eterna verdad. ¿Qué pasó en la Luna? Sigue habiendo un sinfín de apoloescépticos, es curioso, y algunos últimos virales inciden, aparentemente, en esa teoría. Los que no creen que se llegó a la Luna, por lo menos en aquel momento, en aquel día de julio de 1969. Tiene más datos desde el búnker, casi lunar. Diego Marañón, compañero. Buenas noches, Iker. Bueno, es probable que el tema te suene porque en el año 2002, quizá lo recuerdas, el prestigioso canal francés Arte estrenó un documental llamado Operación Luna, que giraba en torno a una tesis sorprendente y que por aquel entonces revolucionó a los teóricos de la conspiración. Se decía allí que los alunizajes del proyecto Apolo habían sido rodados en un plató por el director Stanley Kubrick. En aquella ocasión, personalidades como Donald Rumsfeld, como Henry Kissinger o incluso la propia viuda del genial director participaron en la producción, dando un aire de verosimilitud, algo que en realidad no era más que una broma y que se ajustaba a lo que se conoce como mockumentary o documental falso. ¿Por qué volvemos a hablar ahora de Kubrick y de los alunizajes? Bueno, es muy sencillo. Desde hace unos meses lleva circulando en la red un fragmento de vídeo, ahí lo estás viendo, perteneciente a una entrevista realizada por un tal Patrick Murray al propio director en 1999, en la que esta vez es él mismo, solo 3 días antes de su muerte, quien confiesa ser el autor de la conspiración más elaborada de todos los tiempos. ¿Por qué sale a la luz ahora? Bueno, pues porque Kubrick había puesto como condición que estas imágenes solo se hicieran públicas 15 años después de su muerte, 15 años que se cumplen justo ahora. Como ves, el director llega a hablar incluso de fraude, de un gran fraude contra el público americano, con la participación del gobierno de Estados Unidos y de la NASA. Yo no sé cómo se te queda el cuerpo, Iker, pero probablemente pienses que se trata de un documento increíble. Y si es así, probablemente tienes razón. Aunque lleva meses online, el vídeo alcanzó la categoría de viral a partir del pasado 10 de diciembre, cuando apareció en un famosísimo portal, y todo nos lleva, como te decía antes, hasta una persona clave en esta historia. Es el tal Patrick Murray, que indagando un poco descubrimos que es el autor de un documental ficticio llamado Shooting Stanley Kubrick y protagonizado por un doble del director, un doble que casi podríamos asegurar que se llama Tom, porque hay un momento en la grabación en la que al entrevistador se le escapa ese nombre. De hecho, Iker, déjame decirte que las chapuzas son constantes si analizamos detalladamente el vídeo y los descartes de la grabación, que alguien se ha encargado de filtrar también y que están en la red disponibles, solamente hace falta buscar un poquito. Hay apuntes de dirección por parte de Murray, indicaciones sobre cómo narrar ciertos episodios e incluso momentos en los que el doble de Kubrick llega a preguntarse qué demonios está haciendo él ahí. Para intentar calmar la polémica, un portavoz de la familia de Stanley Kubrick ha tenido que salir al paso y ha aclarado que el director de 2001, Una odisea del espacio, jamás concedió esa entrevista. Así que, Iker, desde aquí lanzamos un aviso para navegantes, que nadie se tome esto en serio porque estamos sin duda ante un montaje sobre un montaje. No sé hasta dónde nos puede llevar esto. Claro, un montaje sobre una idea de conspiración. O sea, hay una idea de conspiración, hay un documental sobre esa idea de conspiración, que es un falso documental, hay un falso documental sobre el falso documental, pero que se está emitiendo en la red, fragmentado, con el doble, como aquí están las pruebas. Kubrick, efectivamente, había montado el alunizaje. Bueno, es increíble cómo la red va haciendo versiones sobre sí misma y sus grandes mitos, que seguro que ahora muchas personas dicen que no creen. Bueno, que yo no me meto ahí, yo he dado mi opinión muchas veces, pero creo que esto es bueno sacarlo a la luz, porque como está ocurriendo en otros fenómenos, se fragmenta y se lanza. Ahora, qué curioso, el propio virus de la red, hoy que hemos hablado de virus, ¿no? Alguien lanza los descartes para dejar mal a los que querían hacer un documental falso engañando al público. Es increíble, es la batalla digital. Vamos a ver otro tipo de batallas, que son los que mantienen las personas contra el entorno. ¿Por qué digo esto? Porque no es fácil hablar dos personas de solvencia intelectual y académica que en un lugar
van a trabajar, cada uno por separado van a empezar a ver fenómenos. Y digo ver porque son visiones, es lo más espectacular. Y visiones que por lo menos a mí, lo digo sinceramente, me ponen los pelos de punta. Nos acompañan Ana y Laura, jefa de estudios, profesora de una academia, una de tantas en cualquier ciudad. En mitad de la gran ciudad pasan cosas. Ahora, no es habitual que las cosas sean tan espectaculares como ustedes van a escuchar y casi contemplar con la relación de nuestros compañeros. Y también la visita de estas dos amigas demuestra, también hay que contarlo, ¿verdad?, que es difícil hablar de esto, que en ocasiones el entorno laboral se convierte en una especie de cárcel. O sea, uno se juega su trabajo, por lo menos es la impresión que da, si habla más de la cuenta. Sigue habiendo un cierto pudor, ¿no? En algunos países hemos evolucionado en esto en que todo el mundo puede decir las apariciones extrañas que ha tenido, pero nuestro país todavía puede generar incluso despidos, con lo cual siempre es bueno mantener, cuando se quiere, el anonimato de las personas. Y nosotros lo hacemos, por supuesto, porque el caso merece mucho la pena. Pero no dejemos eso, comentaremos al final, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo ese miedo? Con personas que son de absoluta confianza, que los compañeros conocen, pero que se atreven a contar algo que han vivido en primera persona. Gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros. Gracias, de verdad. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó a convertirse el lugar de trabajo tan apacible, tan normal, como cualquier otro sitio, en algo distinto? ¿Qué empezó a variar en esa academia? Hombre, la verdad es que siempre desde el primer momento se han sentido cosas raras. O sea, cambios de temperatura, portazos... Malas sensaciones. Sí. Pero sí que es cierto que ponemos un poco de origen desde que hubo una obra, una remodelación de la fachada del edificio, porque es bastante antiguo, pues cosas ya más concretas, lo que ya son visiones, apariciones de personas, casi identificándolas como una persona física real. ¿Vosotras tenéis la sensación de que esto que contáis es un poco tabú, en el sentido de que el resto de las personas que están ahí no quieren que esto se cuente, evidentemente? Es molesto para ellas, ¿no? Sí, a veces que hemos dicho, pues oye, ha pasado un poco algo extraño, y los compañeros, sí, a ver, va a ser el fantasma, ¿no? Así como un poco de broma, ¿no? Como de haciendo chanza, y entonces pues te hace un poco pues callarte. Nosotras al final lo hemos vivido juntas y sabemos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos sentido, porque a veces no son visiones, son percepciones, y eso tú no lo puedes explicar, me refiero, ¿no? Lo curioso es que hay un momento, y describís por lo menos un par de apariciones que son tremendas, ¿verdad? Que nosotros, evidentemente, primero queríamos ayudar. No es sencillo, pero también tenemos que contarlo. Y es porque no es fácil realizar una investigación en este lugar, si evidentemente muchas de las personas no están de acuerdo. Hay como un miedo a saber la verdad. Muchos intuyen que pasan cosas, quizá no tengan la sensibilidad de nuestras amigas especialmente, porque, si os parece, me contáis, vamos a analizar las dos visiones, y me contáis una cada una, si os parece. ¿Cómo fue la que tú tuviste, por ejemplo? La que, por ejemplo, solo percibí yo, era un día normal, acababa de llegar, me había sentado en mi despacho en la mesa y yo vi claramente, identifiqué lo que yo pensaba que era una profesora, otra compañera, entrando por la puerta, pasando por detrás mío a coger una documentación de detrás del escritorio y volvió a salir. Cuando volvió mi compañera de despacho, le dije, algo le pasa, está enfadada porque ni siquiera ha dado los buenos días, no tiene un buen día. Y fue cuando ella me dijo, ¿pero por qué la has visto si hoy no tiene que estar aquí, hoy es su día libre? Digo, no, bueno, vamos a buscarla por el centro a ver si es verdad o si no la llamamos. La buscamos, no estaba, la llamamos y estaba en su casa. O sea, que tendríamos una aparición de alguien que estaba vivo. Sí. Que eso no... Por lo menos yo, mi percepción... Ya, ¿te pareció que era una profesora que identificaste con alguien que realmente estaba vivo? Con su coleta, en ropa que tampoco me sorprendía que llevase ella, o sea, no...
Aunque a lo mejor era otra figura y no exactamente esa, Sí. que tú identificas rápidamente con lo Sí, que conoces, a lo ¿no? mejor es lo que yo quise identificar, porque si no me resultaría extraño que alguien estuviese en mi despacho si no fuese alguien conocido. Es muy curioso porque el tema de fantasmas de los vivos sí que no es nada habitual, pero aparecen todos los tratados de parapsicología, de a veces visiones de alguien que no es que sea un difunto, sino que está en otro lugar. Bilocaciones, ¿no? En el tema religioso, sobre todo, se llamarían bilocaciones de una persona viva en el mismo sitio, en diferentes sitios en un mismo tiempo. Lo que pasa que no sé si la viste por el rabillo del ojo o directamente, la identificaste. O sea, igual que os estoy viendo a vosotros, A poca distancia. yo me quedé mirando tal cual. O sea, pasó, si es que es un despacho que no. pequeño, o sea, pasó detrás mío, se volvió a ir y yo me la quedé mirando en todo el recorrido como diciéndole, ¿qué le pasa a esta hoy que ni me mira? Y le Con esa preguntaste... ausencia, ¿no? Con Sí. la sensación de Sí. oh, este es tremendo porque... Parecía que la que no existía era yo. Claro. Eso está muy bien, porque cuando uno ve estas cosas, por lo menos desde la investigación que nosotros hemos hecho hace tantos años, hay algo que asombra a las personas que ven algo que es tan físico. Yo creo que nuestro compañero Jaime Pérez Campos ha hecho algunos reportajes excepcionales de este tipo. Ven a un amigo, ven a alguien que ellos reconocen. En ocasiones el amigo se enteran de que ha fallecido, en ocasiones no, pero lo que sorprende es la sensación de absurdez de que el otro no les contesta, el otro hace caso omiso completamente. Yo no sé si de la además persona. tuviste la oportunidad luego de preguntar a esa compañera qué estaba haciendo en ese momento. Sí, dijo que estaba, la llamamos por teléfono y dijo que estaba en la cama, en casa. Directamente, no había nada. tenido ningún percance, ni No. había tenido... No. Bueno, ese tipo de visiones que uno le tienen que dejar inquieto, pero no hasta el punto de decir, bueno, lo que estoy viendo es inexplicable, porque se queda uno con la coletilla de, pudo haber algo... Identificamos a alguien que suele estar ahí. Claro, la cosa se agrava cuando empiezan a haber identificaciones que igual no tenían que estar ahí, que es otro de los casos. Sí, también la visión en este caso la tuvo la compañera, pero yo sí que fui un poco testigo porque estaba hablando con un alumno en el pasillo y ella venía del fondo del pasillo y la vi como mirar hacia el frente, como diciendo, ¿qué pasa por ahí al fondo?, ¿no? Pasó como por mi lado y la vi irse hacia una de las salas del fondo y cuando volvió con un gesto de absoluta sorpresa y le pregunté, ¿pero qué ha pasado? Y me ha dicho, pues que es que he visto a una mujer atravesar la pared y me quedé así un poco como, pero bueno, y me dice, es que no tenía cabeza. Claro, quizá la figura, la expresión visual más rara y de las que no teníamos mucha conciencia, aunque hay algunos casos, es esta mujer que aparece qué día en concreto. Es un día normal y corriente, no ha pasado Sí, nada excepcional. Nada, y además es que era un momento en el que En un había cambio de intercambio clase, de clases. los alumnos entrando, saliendo. Claro, que yo misma pensé, no has visto bien, ha entrado alguien y pues te ha fallado la vista, lo que sea. Entonces me fui acto seguido, o sea, como si la estuviese siguiendo, para corroborar que allí había alguien y allí no había nadie. Sí, abrió la puerta de la sala, entró, yo la vi salir asombrada, ¿qué pasa? Ropa ¿no? actual, ropa normal. Sí, ropa actual. Ropa Una- actual. como una camisa de cuadros Y actual. en lo que tenía que ser la cabeza, ¿qué es lo que veías? Nada. Se A partir del cuello de la transparentaba el camisa no fondo. había nada. Bueno, depende de qué impacto, ¿no? O sea, cuando tú ves eso, que crees Pero estás, es que fue una sensación como en la que ni reaccioné, porque fue como decir, no, esto no es real, ¿Qué es está pasando? alguien y yo estoy con mi tema de trabajo en la cabeza y no lo he identificado bien. Claro, luego te queda... ¿Crees tú que estás teniendo una especie de ensoñación en un momento Claro, dado? sí, era como, esto no es real. Y esa chica va caminando, entra por una zona donde no hay puerta ni nada. Claro, entra al lado de la puerta, pero atravesando la pared. Entonces por eso yo pensé, bueno, la puerta al lado, he sido yo que he visto mal. Por eso me fui con tanta Tú misma extrañeza. tienes tu propio, digamos, debate de, Sí. de intentar quitarle hierro al asunto de que esto no Sí. puede ser. Y la ves tan nítida como para percibir cuadros de una camisa, pantalón. Sí, o sea, el cuerpo era nítido igual que cuando tuve la visión de la compañera. El cuerpo era nítido tal cual, lo que pasa es que en la zona a partir del cuello de la camisa no había nada. Que
que de hecho en la sala en la que esta mujer atravesó, hace poco, pues hace un par de semanas, nos pasó una cosa, que es que la ventana se abrió en medio del día. Hace frío, ¿no? Y ahora se nota bastante que entra fresco por la ventana, y empezamos a notar frío en la academia, frío, ¿de dónde viene? Y esa ventana se había abierto sola. Tenemos sillas delante, porque ya había habido fenómenos de ventanas abiertas y nos habíamos llevado pues una reprimenda por parte de la jefa. ¿Os habéis dejado la ventana abierta? Y no dejabais la ventana, hablamos de ventanas perfectamente cerradas. Sí. Y ponemos sillas delante porque ya la prueba, ¿no? De no hemos sido nosotras. Y en medio de la mañana esa ventana se abrió, las sillas delante se retiraron y estábamos todos en clase, y los que no estaban en clase estaban trabajando en sus despachos. O sea que... ¿Habéis tenido la oportunidad de estar en el lugar, digamos, con poca afluencia de público? Solas. Sí. ¿Qué ha pasado cuando estabais solas? Dos personas que evidentemente, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, como casi todas las mujeres, hay que decirlo, algunas lo quieren ver, otras no. Sí, hay instantes además, ¿no? Que parece que tenemos ese otro tercer ojo más abierto, y en ocasiones parece que se dibuja otra realidad que está ocurriendo en otro espacio-tiempo y que accedes a ella solamente de vez en cuando, que muchas como veces... flash. Totalmente. Con un flash, y que además se produce cuando menos te lo esperas, cuando están en un cambio de clase, que está todo el mundo... ellos no interactúan con las personas que están allí. Ellos hacen el camino que podían hacer siempre. Puede que allí haya una puerta anteriormente, si se han hecho remodelaciones, si se han hecho obras, en los planos habría que corroborarlo, a ver si precisamente... La ropa es moderna. Sí, además hay obras seguro, porque ese tabique no es natural. ¿Ves? Y porque es un recorrido antiguo. Sí, y porque es la sala más fría de toda la academia. Vamos, un frío que no puedes soportar. Yo estoy recordando a la Paloma Navarrete, que todo el mundo evidentemente estará pensando, mujer con sensibilidad, que nos ayuda muchas veces, evidentemente, y me estoy acordando del primer caso, que a mí me dejó muy impresionado de verdad, y donde yo de verdad fui consciente, a la redundancia, de ¿qué está pasando con esta mujer? Porque yo siempre he sido bastante, no incrédulo, sino el control sobre esa facultad me parece difícil y es una pared, Tarragona, la concejala de Cultura, Luz de Paloma, y ella está viendo una niña muy fea que atraviesa una pared y que está en un cuarto. Pero claro, la cámara era una pared, hasta que se ve en la imagen la sorpresa de la propia concejala. No habíamos dado ninguna información, y es que antiguamente ahí no había pared, sino un cuarto donde una niña pequeña, muy desfavorecida, la pobrecita, la escondían, y Paloma veía todavía esa puerta con el recorrido de esa mujer. Incluso en cierto momento, porque no es habitual que haya también tantas visiones, hay una que podría ser un alumno más también, ¿no? Sí. Con una... En ese caso fui yo primero, y luego ella también le vio. Cuéntanos. Sí, yo estaba recogiendo a última hora ya de la tarde, que es cuando nos quedamos las dos solas, y pues hacemos un control precisamente pues por lo de las ventanas abiertas y demás, de que todo esté cerrado, las clases ordenadas, y al pasar por delante de la puerta de uno pues vi a un chico como con jersey blanco, sudadera blanca, y de hecho ella, que me vio, ¿qué pasa? ¿Qué has puesto como cara? Y le dije, bueno, pues es que me ha parecido que había alguien sentado ahí. A mí lo que me sorprende, imagino que también, es la naturalidad con la que estáis contando una serie de fenómenos que, ojo, no son se ha movido un objeto, se ha escuchado una voz, que ya es bastante, sino que estáis hablando de unas visiones que yo no sé si porque en el fondo estáis ahí con la duda de, oye, puede ser una... Son visiones que impactan mucho, porque esas figuras, por ejemplo, este muchacho, ¿te miraba fijamente? Este muchacho estaba mirando la pizarra. Es que incluso tenía como una pierna más estirada que la otra, pues como un jovencito, ¿no? Que está sentado en un pupitre. Y claro, al pasar de largo, así como pasar por la puerta, le vi, y cuando ya retrocedí ya no estaba. Pero es que esa clase había pasado otro día, que también nos habíamos llevado otra bronca, que la habíamos recogido por la noche, y al día siguiente estaba toda desordenada y la luz encendida. Entonces, pues ya no te sorprende tanto, porque dices, claro, esto tiene una explicación más a estaré loca y no habré recogido la habitación antes de marcharme a casa. Uno empieza a dudar incluso de sí misma en un momento, ¿no? Decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Pasa? Se me está mezclando ese mismo chico, entre comillas, ¿tú lo llegas a ver también? Yo lo vi en otra sala, de pie, a través de un cristal, porque hay salas que tienen cristal, y le vi a través del cristal. Que de hecho ella ni me había identificado bien la ropa ni nada que llevaba, simplemente se había quedado impresionada de haber visto a un chico, y yo le dije, yo he visto a un chico identificado con una sudadera blanca, y me dice, es que es lo mismo que yo vi sentado.
curioso porque la habéis visto en diferentes ocasiones las dos, cada uno por vuestro lado, que esto no es lo más habitual. No. La pregunta es, ¿sabemos algo del pasado de esa academia, por ejemplo? Yo intenté investigar un poquito, pero nada, lo único que encontramos es que es un barrio que se construyó a mediados del siglo XIX y poco más. Muy difícil acceder a la información. ¿Hubo otras academias anteriormente? Sí, anteriormente hubo otra academia y creo que hubo otros negocios antes. Hombre, yo lo puedo decir porque en este programa somos así, ¿no? Y, cotejando la información, tengo que confirmarlo porque sería un error decirlo sin confirmar, pero hay un caso concreto que creo yo investigué hace casi 20 años, prácticamente en el mismo inmueble, pero tengo que confirmarlo, ojo. Y lo que era un despacho de abogados, por ejemplo, les daba mucho miedo porque un día vieron a alguien en la recepción, creyeron que se había quedado, pero con la misma descripción, con esa naturalidad de decir, uy, va, alguien se ha quedado ahí. Claro, no había nadie, pero era una señora que estaba mirando fijamente y esperaba. Y luego los zapatos, el sonido de unos zapatos de tacón que llegó a ser realmente inquietante para incluso las empleadas de la limpieza que se negaron. Fueron las primeras, ¿no? Las que suelen estar ahí cuando no hay nadie, llegaron a trabajar. ¿Vosotros esto de los pasos, también zapatos de tacón, lo habéis escuchado también? Las dos a la vez. Estando dentro del despacho, que compartimos despacho, oír el recorrido, en plan, muchas veces sabes, ya alguien va a entrar, lo estás identificando, y no entrar nadie. Y todo en silencio porque estábamos en medio de la mañana, o sea, no era un momento en el que hubiera gente por ahí andando, estábamos tranquilamente. ¿En alguna ocasión? Sí. ¿También? ¿Gritos? ¿Estando solas? Sí. Gritos. Y luego el susurros, nos pasó una cosa a la vez, que fue el único suceso que yo creo que nos ha dado un poquito así de inquietud, porque es verdad que no lo vivimos con miedo, es verdad que lo vivimos como con ganas de saber qué pasa, ¿no? Incluso de ayudar si pudiéramos hacer algo. Y hubo un día que estábamos ya cerrando, yo creo que fue el día que más intenso fue. Habíamos oído gritos, habíamos oído ruidos, corrientes de aire fría que nos atravesaban literalmente a las dos. Empezaba a sentirlas yo y luego ella y luego viceversa. Y yo estaba en una parte de la academia, ella estaba en otra, que ya es un pasillo muy alargado, ¿no? Y entonces hay una distancia entre uno y otro. Y al mismo tiempo las dos oímos un susurro en el oído, o sea, propiamente en la oreja. Y yo le pregunté, oye, ¿lo has oído? Claro, a gritos nosotras en la academia. Sí, ¿lo has oído tú también? Sí. Y fue algo como muy negativo. ¿Negativo? Sí. Ha sido el único día que nos hemos ido en plan, vámonos ya. Sí, dijimos, vamos a coger las cosas, vamos a marcharnos, porque es ya demasiado lo que estamos aquí pasando hoy. Y ese día sí nos fuimos un poco con una sensación mala. De hecho, nos fuimos andando un rato para despejarnos y decir, vamos a cambiar de aire porque... Es que de hecho entrabas en algún aula y daba la sensación, aunque no hubiese nadie, de que había mucha gente dentro observándote. Sí. O sea, era una sensación muy negativa, no como otras veces. Y dijimos, bueno, hasta día fue algo distinto. Sí, ese día fue algo intenso. Ha sido el único día que realmente nos hemos sentido como que sobrábamos y era el momento de irse. ¿Y no se os ha pasado por la cabeza marcharos en cierto momento ante este tipo de apariciones? No, la verdad es porque que aunque parezca extraño que hasta yo misma me puedo sorprender, si lo analizase, no sé, desde fuera, no te causa sensación de miedo. Es como que te quedas mirando y dices, bueno, yo lo estoy viendo, o sea... pestañeas y dices... Sí, como que esto está aquí. A otra realidad en otro tiempo, en otro espacio, ¿no? Que está jugando como una película. Y es que eso del tiempo nos ha pasado también muchas veces, como si el tiempo se ralentizase, pasarnos a la vez estar muy cansadas algunos días, como si la energía nos faltase, como si algo estuviese absorbiendo energía. Y muchas veces nos pasa estando las dos juntas mucho tiempo. Cuanto más tiempo pasamos juntas, es como que se... Pero el resto de los días no, ha sido algo como muy normal, todo lo que hemos vivido, ya digo, luces encendiéndose y apagándose, puertas que se han abierto delante de nuestra cara. Literalmente has visto el picaporte moverse y abrirse sin que hubiera nadie detrás. Un profesor que se quedó encerrado. Que encerraron en el baño. Con un pestillo desde fuera. Sí, extrañamente. Y no había manera de sacarlo. Y no había manera de sacarle porque la puerta estaba bloqueada. Entonces son muchas pequeñas cosas que al final empiezas a hilar y dices, a lo mejor hay relación entre unas y otras. Y en concreto fue una semana muy intensa, yo creo que ya lo comentábamos antes, que fue cuando decidimos escribir porque fue como que pasó de todo. ¿Con las obras? Las obras empezaron un poco el tema, pero tampoco fue el momento de más cosas, de más fenómenos. Fue cuando empezamos a ver, pues mira, por ejemplo, la primera vez que yo vi a este chico en la clase sí que fue al poco de las obras y luego fue poquito a poco. ¿No identificáis a ese chico con ninguna persona que hayáis dado clase en este centro? Pero pudiera haber sido cualquiera, porque era tan normal. No, es normal. Es que llevaba hasta capucha en la sudadera, es que podía ser cualquier chico de hoy en día sentado en un pupitre un día normal.
De todas formas, por lo que estáis contando, son todos los clásicos que se dan en todas las apariciones desde hace muchísimos siglos, incluso los personajes que se aparecen sin cabeza. Hay algunos clásicos como Ana Bolena, como monjes que se aparecen sin cabeza. O sea, es que son los fenómenos más clásicos que se suelen dar en algunos y otros casos, al final todos unidos, y que sois dos testigos a la vez las que estáis viviendo. No, pero sobre todo adaptados a nuestros días, ¿no? Claro, que lo hace más inquietante. Sí, porque yo tengo, no voy a contar antiguos. quién, pero yo tengo algún buen amigo que ha tenido alguna experiencia muy parecida, eso de ver a alguien trabajando, por ejemplo, y que luego no estaba, en un sitio donde... Bueno, sí, además lo ven físicamente trabajando delante de un ordenador ahí, y no... O sea, no es un fantasma, no estoy viendo un fantasma. Me doy cuenta que es un fantasma cuando veo que no ha podido ser nadie, no hay nadie. Vosotros queréis investigación, nosotros vamos a ayudar en todo lo posible. Nada es casual, y este caso que yo investigué en su día, confirmaremos si es el mismo lugar, cosa que nos daría una dinámica muy sorprendente y quizá hilaría con la antigüedad. Y tenemos difícil entrar, pero sí que sería muy interesante que vosotras, evidentemente, si surgen más fenómenos, aunque ahora parece que está más apaciguado, por favor, a nivel de grabación, intentemos que igual estos fenómenos, siempre lo decimos, son esquivos a la tecnología en ocasiones, pero de verdad, con esa tranquilidad que estáis demostrando, si ocurre algo, sería maravilloso poder intentar algo que solo con mucho redaño se puede hacer, que es intentar grabarlo. Intentamos grabar en su momento, aunque claro, con el teléfono y demás, y no es que captáramos nada de sonido, pero las luces empezaron a encenderse y apagarse en la recepción y fue un poco sorprendente decir, no sé si tendrá relación o no, pero esas luces llevan todo el día encendidas y no ha pasado nada con ellas y de repente empiezan a parpadear, estando solas además, estábamos también solas, y fue un poco sorprendente, la verdad. Lo dejamos ahí en el sentido de, si ocurre algo más, vamos a ver si intentamos, como nosotros no podemos investigar ahí dentro, a ver si vosotros hacéis en este caso no solo de testigos sino de investigadoras, y entre esa cosa y la investigación histórica logramos componer por lo menos un mapa de esas visiones tan gráficas. ¿Quién puede ser? ¿Tiene que ver con algo que pasó allí? ¿Tiene que ver solamente con la sensibilidad vuestra y vuestra capacidad? Vamos a ver si sacamos alguna conclusión. Ante todo, nuestro agradecimiento, a pesar de la dificultad, a pesar del tabú que rodea todo esto, a pesar del no querer hablar, que vosotras sí tan valientes de estar con nosotros y darnos tantos detalles. Muchísimas gracias a las dos, de verdad. Gracias. Ahí quedan los datos y ustedes juzguen, como siempre. Y juzguen ahora esta historia. Más que esta historia, esta figura, porque es algo físico. Algunos le siguen llamando momia de San Campio. Aunque, como van a ver, no es una momia habitual, ni mucho menos. Y no vamos a los desiertos egipcios o de América. Estamos en pleno corazón de Galicia. ¿Qué oculta esta momia? Bueno, es que lo hemos analizado, hemos penetrado en su interior, hemos hecho algo que jamás se le había ocurrido a nadie. La momia de San Campio y su código secreto. En la remota parroquia de San Orente de Entines, en Galicia, se custodia una de las momias más extrañas y presuntamente milagrosas de las que se tiene noticia, la de San Campio. Recubierta por una impresionante escultura de cera, su historia sugiere que se trata de algo más que unos simples restos mortales. Según antiguos documentos eclesiásticos, el cuerpo del santo guerrero se encontraba en una sepultura dentro de los entramados laberínticos de las catacumbas de Roma. Aunque esta versión señale a que San Campio vivió en el siglo V y había nacido en Antioquía, existen otras tradiciones que apuntan a que su vida transcurrió en otra época posterior, la de las cruzadas. San Campio es un militar de los ejércitos de Ricardo Corazón de León, que fallece en territorios de Alejandría y que siglos después, en las excavaciones que patrocina, subvenciona de alguna forma la Iglesia, aparece, bueno, pues embalsamado al modo faraónico y perfectamente cuidado. Por intermediación del cardenal Francisco Javier Celada, quien había sido secretario del Papa de Roma, la momia llegó a finales del siglo XVIII a la localidad coruñesa de Entines. Su misión era combatir el paganismo que aún pervivía en aquellas tierras. Con este propósito, la momia fue mutilada para aprovechar sus reliquias en otras parroquias y así extender el culto a San Campio. Un santo
o arcebispo de Mondoñedo quitoulle os dedos dun pé e levou-nos para facer outro santo de madeira e puñelo alá na parroquia onde ele era. Desde entonces, son muchos los creyentes que aseguran que la momia de San Campio está dotada de extraños poderes y cualidades, como que le sigan creciendo la barba y las uñas. Desde pequeña siempre se oye eso, sí, que le crecen las uñas, y la verdad es que si te pones mirando es que parece de verdad que le crecen de un día a otro, y dices, ay, no es verdad. Y vas otro día y te pones así mirando y anda, pues parece que sí. Y que también tenían siempre un sacristán que mantenía el secreto del afeitado de San Campio, de cortarle las uñas, y incluso cuando yo era pequeño contaban también que había que secarle las lágrimas. El aspecto de la efigie de cera en cuyo interior reposa el cuerpo del santo ha sido también fuente de todo tipo de especulaciones entre los devotos. Estaba allí visitando el santo, me fui después de limpiar el tiempo, pues ahora voy a visitarlo, yo me toca, ¿no? Y estaba pidiéndole y mirando, le miraba la cara, le miraba las manos, el rostro, y decía, uy, y parece que se va a mover, y parece que se mueve, parece que me mira. La verdad es que tuve esa sensación como si de verdad dije, uy, y movió la mano y movió un dedo, y uy, me tengo que marchar de aquí. Mas se fuera unha persona viva, así como está. El criminalista forense Luis Salamancos acudió a Entines para estudiar el cuerpo del santo. Uno de los aspectos más llamativos es la verificación de la existencia de marcas de afeitado en el rostro de la imagen de cera. El criminalista también certificó que los dedos del pie presentan uñas perfectamente conservadas y relativamente largas. El informe pericial de Alamancos no deja lugar a dudas. San Campio es una auténtica momia. Entre los numerosos poderes que se le atribuyen al santo, se halla la capacidad de exorcizar a los endemoniados. Todos los enfermos que ya estaban en esa fase donde estaban poseídos por Satanás, donde tenían el demonio en el cuerpo, todos esos que tenían el demonio en el cuerpo, que era un grado, supongo, de enfermedad superior, se negaban a entrar al santo. Había que llevarlos a la fuerza, a todos ellos. Los acercaba lo máximo posible y desde ahí, en el punto más cercano posible, se cogía la fuerza y se llevaba a hacer todo el ritual. Besar el santo 3 veces, no lo besaban, les escupían. Besar la medalla del santo, ya no la besaban, la mordían y sangraban desesperadamente por la boca. A día de hoy, muchos fieles continúan acercándose a aquella remota parroquia con la esperanza de sanar sus males y pedirle favores al santo. Ten vindo gente moi enferma e ir san para casa. Moi enferma, Hay casos de salir de aquí transformados, después de haber pedido con fe y volver al otro día y Padre, vengo a darle las gracias porque lo que pedí se ha hecho. Hay un refrán que dice, el que va a San Campio y no va a visitar la Virgen del Rial, se marcha con el mismo mal. Y es que la tradición manda que después de visitar al santo embalsamado, los fieles acudan a la cercana capilla de la Virgen del Rial, donde completan el antiguo ritual de sanación. Hay mucha gente, por ejemplo, que tienen un enfermo en casa, por ejemplo, de lo que sea, de las piernas, que no puede andar, o de la cabeza, y le pasan el paño en casa, por ejemplo, por la cara o así, y después vienen aquí, se lo pasan ahí a San Campio,
y se van al Rial, a la Virgen del Rial. Después allí hacen las vueltas en el crucifijo que hay, 9 vueltas, en el sentido de las agujas del reloj. Se empiezan 5 para un lado y 4 para otro. Y después se bajan a la fuente y beben del agua. Y allí mojan el paño ese, se lo pasan o se lo llevan a casa para pasarlo otra vez, o si no se queda allí en la fuente. Las antiguas creencias se resisten a desaparecer y es posible que la enigmática momia no sea sino la involuntaria depositaria de ritos que llevan miles de años afincados en las tierras gallegas. Comenzamos con las fotografías de cenas familiares. Ya hemos visto que en las últimas fechas pues hemos tenido todo tipo de fiestas, reuniones familiares y en algunas ocasiones, cuando queremos inmortalizar esa imagen para el recuerdo, salen personajes que no tenían que estar. Nos dice nuestro telespectador que estaban todos reunidos, que su sobrinilla les hace una fotografía como vemos reflejada en el espejo y que de repente aquí, voy a ampliarlo, sale un personaje que no estaba invitado en esa cena. Por lo menos no le conocía nadie de los que está allí. Han contado todas las personas que había esa noche, pero aquí vemos a un señor que yo creo que es mayor, como con corbata. Se ve perfectamente además la camisa blanca, el traje, como si fuera de verdad a una cena, ¿no? Una cena de estas de Navidades que nos engalanamos un poco más. Bueno, pues ahí está ese hombre y Guillermo va un poco más allá y nos dice, hace unas semanas hablábamos de los creepypasta. Bueno, pues parece que esta familia ha fotografiado uno largo, Slenderman, ese personaje que es muy largo, que parece que no tiene rostro, ¿verdad? O lo tiene desdibujado. Pues este sería uno de ellos. ¿Han captado verdaderamente eso? ¿O tal vez es algo del fondo que ha recreado lo que nosotros creemos que es un hombre? La verdad es que se asemeja mucho a un señor mayor. Y si no es nadie de la casa, pues algo raro yo creo que han fotografiado. Otra cena también familiar, la que nos enviaba nuestra remitente, nos decía que es Yolanda de Pontevedra, que como vemos están reunidas también en familia. Deciden hacerse una fotografía para recordar el momento y ¿qué aparece? Pues otra cara extraña que no identifican con nadie de las que estaban allí en la casa. Voy a moverla para que lo vean perfectamente porque en la parte de arriba del reloj, ahí vemos la esfera del reloj, ¿verdad? El cristal, pues en la parte de arriba se refleja el rostro de lo que parece ser una chica. Vemos el pelo, una chica bastante joven que mira hacia abajo con una cara, como vemos, larga, si es que esta es la barbilla. Es muy raro además porque es como si respetara la madera. En la madera no hay nada y la cara continúa como por debajo en lo que es la parte del cristal. Voy a poner la foto entera para que la vean perfectamente porque ahí está. Está perfectamente además enmarcada en lo que sería el cristal del reloj. La posibilidad que nos da Guillermo León, que sea algún tipo de cuadro, de emisión que se estaba realizando en ese momento en la televisión, que la tuvieran encendida y en algún momento, no se sabe cómo ni por qué, muchas veces los reflejos vienen de donde menos te lo esperas, quedara esa imagen puesta precisamente allí. Sería la única explicación que nuestro informático tiene para solucionar esta fotografía. Como vemos, las Navidades han dado imágenes impactantes en esta ocasión. Y nos vamos con nuestra mirada milenaria. Juan Carlos nos manda diversas imágenes de los petróglifos de las Urdes. Conjunto Huerto del Cura. Nos dice además que son petróglifos de la Edad de Bronce, que hay cerca de Aceitunilla, en las Urdes, y que es curioso, pero todo el grupo está prácticamente pegado a la famosa curva del cementerio, donde se aparece el mítico Niño Blanco. Ya saben que Iker escribió un libro de las Urdes, El Paraíso Maldito, y que contaba la historia del Niño Blanco. Bueno, pues precisamente en esa zona es donde se aparecen estos petróglifos, que son circunferencias, algunas de ellas metidas dentro de otras, ahí los vemos, se juntan también. Según los estudiosos, hay diversas publicaciones sobre estos petróglifos.
Se trata de una peña sacra, una especie de lugar donde iban a hacer rituales, un lugar sagrado por algo. Hay también unos canales como de riego, unas escaleras que son 7 escalones perfectamente visibles por los que se puede acceder hasta la zona. También hay gente, ahí vemos una estrella de 5 puntas enmarcada en un círculo. Hay gente que también dice que pueden ser marcas de camino, es decir, igual que ahora en la actualidad seguimos yendo hacia el Camino de Santiago, algunas marcas que nos indican por dónde tenemos que continuar los caminos hasta llegar a nuestro destino. En la antigüedad también lo que hacían eran dejar marcas en algunos caminos para ver que habían pasado por ahí y que iban por el buen camino. Bueno, pues varios tipos de teorías en un lugar que ya es mágico de por sí y muy misterioso. Si tienen lugares tan mágicos como son las Urdes, si conocen algún sitio abandonado, algún edificio con cosas extrañas, la mirada milenaria y 2 vías de contacto a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. También nos lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales, que ya sabemos que son muy activos, a través de Nave del Misterio. Muchísimas gracias por la acogida en las redes sociales. Por fortuna, pienso, siempre quedan héroes, ¿no? En esta sociedad que nos ametralla con contenidos casi siempre violentos, casi siempre desgarradores, cada vez más espectaculares. Cámaras de todo el mundo captan cosas terribles. Por fortuna, como digo, todavía hay personas que se juegan la vida de una forma heroica, inesperada. También hay personas que de una forma más callada, menos visible, trabajan toda la vida precisamente para mejorar las de otros. Les voy a contar una anécdota muy brevemente que nos sucedió a Carmen y a mí hace poco y que a mí me ha impresionado bastante y que creo, como suelo decir aquí, que tiene un espacio para la reflexión, para dejarla ahí, volandera, y que otras mentes la capten. Porque yo muchas veces recibo el feedback de todos ustedes, el retorno de lo que a ustedes les parecen estas cosas, y me sorprende muchísimo porque las hacen suyas, les hacen plantear nuevas cuestiones, me hacen saber nuevas cosas. Yo creo que es un lenguaje interesante y no muy habitual en el medio televisivo. Esto es una experiencia, como digo, personal. Desde hace mucho tiempo, tanto Carmen como yo, somos socios de la Asociación Española contra el Cáncer, porque evidentemente es un problema, ¿no? ¿Quién no ha tenido familiares, amigos, conocidos? Esta especie de lacra terrible que combate el ser humano, que pone toda la carne en el asador, que curiosamente, que era para hablarlo, ¿no? Es un tema muy delicado, pero era para hablarlo. En los últimos años, a pesar del progreso y a pesar de la mejor alimentación, objetivamente dicen los científicos, hay más que nunca cáncer. Nadie sabe exactamente por qué ocurre. Tuve la oportunidad, y a veces me ha ocurrido, en una reunión como esta, poder hablar con especialistas y poderles preguntar, ¿no? Y se queda uno asombrado, perplejo, en todo el misterio, ¿no? En el comportamiento de las células humanas también hay su misterio. Me estarán escuchando seguro muchas personas que tienen amigos familiares o enfermos a los que mando un abrazo grandísimo, porque solo ellos saben, o los que trabajan en ese entorno, su batalla personal, su lucha personal, muy heroica también. Y resulta que, como era el evento donde premiaban un poco a los voluntarios, a esas personas que por toda España recogen, pues donativos, hacen todo tipo de tareas, uno dice, jolín, llevan décadas dedicándose a los demás, porque saben, porque han sufrido lo que es esto. Yo creo que no salen en todas partes, ¿no? No está el foco en ellos, ni mucho menos. El foco habitualmente es mucho más pues para el criminal, el corrupto, así está hecha la sociedad, desgraciadamente. Por tanto, yo creo que a veces hay que hablar de los héroes de la sociedad. Y estos son héroes que no quieren nada para ellos, sino que están permanentemente en ayuda. Por supuesto, Carmen y yo dijimos que claro que íbamos a ir a esa comida, digamos, de fraternidad. Llegábamos muy justos de tiempo y estaba ya todo el mundo sentado en las mesas. Y yo iba pensando lo que iba a decir, pero como siempre me ocurre, no sé muy bien lo que iba a decir. Y entré ahí en la sala y dije, uy, qué sala más grande. Era en el Hotel Eurobuilding en Madrid. Era como la gran comida que ellos hacen de Navidad. Y calculo así, digo, pero si aquí hay 1000 personas. 1000 personas sentadas en mesas redondas. Y yo me subo ahí, me dan el micro, o sea, todo esto muy rápido. Y yo cojo y digo, pues,
quizá tópicos, ¿no? Porque al final uno se cree que dice cosas nuevas y siempre está diciendo tópicos, pero lo que pensaba, digo, menos mal lo que les acabo de comentar, que aún hay héroes, ¿no? Menos mal que en este mundo, que solo nos muestra habitualmente una cara, hay otra cara con mucha gente buena. Menos mal. Héroes. Y luego me bajé del escenario, o de esa especie de tarima, y miré muy bien al público, y entonces me di cuenta de mi error. Sí, error terminológico. Porque hubiera sido más adecuado decir, menos mal que aún hay heroínas. Menos mal que aún hay heroínas. Miren, el periodista lo que tiene es que quedarse con las imágenes, las diapositivas de la realidad. Yo no sé si luego las transforma o no, pero se la han quedado de una forma y las cuenta. Estaba Carmen, y no me dejará mentir en esto porque estaba a mi lado y creo que se quedó tan impresionada. Yo hablaba de héroes y miraba a la gente. Había 1000 personas. Les voy a decir el porcentaje entre mujeres y hombres. 99%. 99%. Esto sí que es un dato. No es ir, como yo decía la semana pasada, que si de progre o no contando, porque pasa también, es que hay de todo. O sea, las mujeres y los hombres en muchas cosas no nos diferenciamos. Hay cosas malas y buenas en ambos sexos. Parece que también no se puede decir nada, oiga. Lo objetivo no importa. Importa, como decíamos la semana pasada, lo que esté de moda, ¿no? Bueno, pues en aquel momento yo sí rompí una lanza evidente porque lo vi por las mujeres. Creo que siempre lo hemos hecho, es lógico, pero madre mía, qué ejemplo. Y señoras mayores, ¿saben? Señoras que han pasado por la enfermedad, señoras que han cuidado de su familia toda la vida y que de repente dicen, ¿qué puedo seguir yo haciendo? Ayudar. Y entonces ayudan a otros que no son de su familia. Háganme caso, porque esto no se lo van a contar, yo creo. Yo lo he vivido. 90, no 80, no. 99, es decir, que de las 1000 personas, les aseguro que 990 eran mujeres. ¿Qué pasa ahí? Hay un hecho muy claro. La mujer comprometida, la mujer que da todo por los demás, la mujer, y sobre todo de ciertos estratos y edades, que vive su vida para ayudar. Y yo hablé con muchas de ellas, que vinieron a hacerse fotos, a darnos abrazos. Y muchas eran enfermas, muchas por fortuna habían superado la enfermedad, muchas habían tenido amigos, y muchos habían empezado a cuidar a otros y luego no podían dejar de ayudar. Y yo me quedé pensando en mi sexo, diciendo, ¿y los hombres? Evidentemente, tiene que haberlos, ¿no? Pero esa muestra era tan palmaria, amigos. 990 mujeres de toda España, entusiastas como poco, y demostrándonos una cosa muy clara, que hay algo de fuerza, de sensibilidad, de resistencia, de capacidad, que el hombre no tiene y la mujer sí, que creo que eso viene desde la más remota antigüedad, y solo nosotros, o recientemente, estamos empeñados en convertir a la mujer, pues eso, en un objeto. Parte de la sociedad femenina se lo cree, que es terrible, en un objeto como para complacer a otros. Todos los medios, digamos, de difusión mental van por ahí, y cuando uno va a este evento se da cuenta de que hay una realidad tremenda y evidente. No hace falta ser políticamente correcto ni incorrecto. Hace falta coger el papel, el lápiz y decir 990 mujeres, 10 señores. No les voy a decir más. Opinen ustedes. Yo lo he vivido. Gente dándolo todo por otros. ¡Guau! ¡Qué ejemplo más extraordinario!, ¿no? Ahí hay algo que seguro que no es casual, ni es por una enfermedad concreta. Es porque hay algo en la mujer, desde el principio del tiempo, que es cuidar, proteger y seguramente tener mucha más fuerza, que es lo que hay que tener para, imagínense, superar una enfermedad y seguir envuelta en ese mundo, no egoístamente, sino cuidando a otros. Seguramente en el egoísmo también hay diferencia, segurísimo. Yo creo que sí. ¿Y ustedes? Hasta dentro de 7 días, amigos.